we're caught in a trap. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe what I say, we can go on together with suspicious minds, and we can both agree a suspicious mind. So fellow friend, hello, just but to say hello. Well, I still see suspicious in your eyes. We'll go again, asking where I have been. You can see the still are crying. We can go on together with suspicious minds, and we can both dreams a suspicious mind. Oh, let the love survive. Order the tears from your eyes. Let all our good things die. When honey, you know, you never lie to you. We're caught in a trap. I can't roll out because I love you too much, baby. We're caught in a trap. I can't roll out because I love you too much, baby. You know you're caught in a trap. I can't roll out because I love you too much, baby. You know we're caught in a trap. Good night, everybody. Pontevedra. Boa noite, Pontevedra. E benvidos á segunda semifinal do concurso de Murgas. Hoxe estarán con nós, un momentiño que vou coller o papel. Non me sei de memoria porque son 13. Los PTV dan la vuelta al mundo. Aplausos. Os arrombados. Murga do Naveiro. máis miño para a tropa. Equipo Ja. Os da prensa e Leña Verde. Agora vou presentar o xurado que está composto polo noso rei de Entroido, o rei Urco, polos grupos políticos polo BNG Pilar Comesaña, polo PP Guillermo Juncal, polos medios de comunicación Osvaldo García, don Álvaro Novegil, polo grupo Gaiteiros das Rías Baixas, e unha muller de toda a vida do Entroido Pontevedrés, Chiqui Viñas, agora dixen ben, e onde estaba Cuqui, e Cuqui non é Chiqui, pero ela perdóname todo, a que sí? Chiqui. Así que xa vou dar paso a primeira murga que son, espera, que teñen un nombre largo como sempre estes. Los PTV dan la vuelta al mundo. ¡Aplausos!
Buenas noches. Tienen ante ustedes al Juan Sebastián Elcano, buque escuela insignia de la Armada Española. Ya sea por sus polémicas singladuras o por otras incomprensibles razones, el velero bergantín se merece un mejor recibimiento. Contamos con el apoyo de la corona española. El propio Felipe VI será el capitán en nuestra azarosa travesía. Por fin le voy a ganar una regata a mi padre. Eso sí, a papar mariscadas en San... Ay, perdón. En San Genjo, ese no le gana a nadie. Hecha esta aclaración, damos comienzo con nuestra actuación. Elcano Es un velero bergantín, Elcano embajador de este país. Elcano Culpa de algún pillín, a Elcano todos venían a consumir. a Elcano Quiere recibir a Elcano solo la Guardia Civil, a Elcano buscando coca o hachís. a Elcano a Elcano. Los marinos del Cano estamos indignados cuando arribamos a Marín. Después de todo un año el mundo hemos rodeado y Dios nos viene a recibir. Cuando a Cádiz llegamos miles de personas, delfines, gaviotas, camellos, suegras, aviones, barcos, es un día muy feliz. Queremos cambiarlo y os solicitamos que el barco se quede aquí. ¿Dónde? En Marín, Está la escuela militar, en Marín, el barco luce mucho más. en Marín, Que tiene un club de bar, en Marín. Hay alcaldesa popular en Marín, el rey a despachar en Marín, y su padre a navegar. en Marín, Hasta cantan al hablar. en Marín, en Marín. El ojo te miraste. Para organizarlo hay que tener cuidado con la gente de allí. Hasta María Ramallo ya se está cansando y quiere irse para Madrid. José Benito ha pensado dejar su trabajo y del puerto dimitir. Y ya su mujer le había avisado, siete de Marín, tropa do carallo. Los PTV hemos pensado un puerto mejor para recibir al Juan Sebastián Elcano. En Pontevedra, Puede atracar, en Pontevedra, contentos se pondrán. en Pontevedra, PTV acudirán en Pontevedra. y su alcalde del Benegar. Sí, bueno, pero cunha condición. En Pontevedra, Bandera hay que cambiar en Pontevedra, por la pirata en carnaval. en Pontevedra, Benito Soto volverá en Pontevedra, la burla negra, en Pontevedra.
Felipe VI también fue un principito marinero. Él ya era un principito cuando vino a la escuela. A su padre clavadito nunca fue una lumbrera. Para llevar el uniforme tiene buena percha. Hasta fue a las Olimpiadas para llevar la bandera. Principito marinero, te picaba la bragueta. Y como todos los capullos venías a Pontevedra. A ver si en el casino o en la discoteca te entraba desesperada alguna capullera. Estudió por todo el mundo, pero siempre a nuestra cuenta. Como todos los borbones, tenía el cerebro entre las piernas. Tuvo muchas aventuras y alguna novieta. Hasta que vio a Leticia en la telenovela. Principito marinero, me viene una plebeya. De esas que dicen si quiero a cambio de ser reina. Elegiste a la más guapa y a la menos buena. Ya lo decía tu madre. No es de la realeza. Después de lo de tu cuñado y tu padre, qué vergüenza, como haya otro escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Después de lo de tu cuñado y tu padre, qué vergüenza, como haya otro escándalo. Vete haciendo las maletas con los gastos del traslado. No tendrás ningún problema si pagaron el de Franco con el pollo en la bandera. Conozco a un republicano que le llaman el coletas. Ya le tiene el ojo echado al Palacio de la Zarzuela. Menudo republicano, menudo republicano. Muy buena. De principito marinero, nada. Soy Felipe VI, rey de España. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán general. De la Armada, de la Armada. Para ser de la Armada, para ser de la Armada se necesita tener apellido, ser un poco pijo y alternar con la jet set y posturear. Un momentito, por favor. Borja, sí, ¿me has mirado lo de las fincas? Bueno, sí, la leira pequeña. Sí, ¿cómo? ¿Que me han movido el marco? Lo hablamos esta tarde que quedé con Juancar, que vamos a regatear a San Genjo. Venga, abrazo. Abracito, abrazo. Ponte firmes, por favor. Déjate. Para ser de la Armada, para ser de la Armada se necesita llevar crucifijo, ir a misa el domingo
se necesita una buena pistola y pegar muchos tiros para tener familia numerosa para perpetuar la raza española, llena de personajes como Abascal, Jesulín o La Pantoja, como Bertín Osborne, Vladimir, Etete o Pedro Volta. Conservar la corona para el Borbón, para el Borbón, para el Borbón. De la Armada, de la Armada. Nos toca fuerte. De la Armada, de la Armada. Los guardamarinas, conocidos popularmente por capullos, fuimos siempre parte importante del paisaje urbano en Marín y en Pontevedra. A cuenta nuestra se hicieron películas maravillosas, llenas de galardones, como por ejemplo Botón de Ancla, El Guardamarinas. Oiga, ¿dónde va usted, caballero? Oficial y capullera. Conocí una tarde en Marín, en las fiestas del Carmen, con mi uniforme de yogurín, venías a enamorarme. Estuvimos saliendo cerca de un mes, me la llevé al casino, no le gustó tanto Paripé, que hoy se llevó el destino. Me bloqueo en todas las redes sociales, me bloqueo también. Y se marchó, y a mis padres se la iba a presentar. Cuando regrese de mar, ¿quién me esperará en mi hogar? Y a los niños cuidará. Tranquilo, hombre, que más se perdió en la guerra de Cuba. Porque es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te whatsappearé cuando esté cocido. Volverás conmigo. No, no, amigo, no. Ella lo que quiere es él. Satisfalle es la moda.
persona. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser del hombre sin mujer? Satisfyer. Disculpar, compañeros de murga. Como nativa de Rajó, quería animarles a que... Bueno, es un eurito solo. Que cubran un eurito y pueden llevarse el Satisfyer de San Gregorio. No saben lo que le puede cambiar la vida con un eurito. Gracias, gracias. Un eurito. Somos Guardia Marina, sentimos Marín como nuestra ciudad. Pero es Pontevedra la que elegimos para ir a ligar. Toros y peregrinas, la feira franca nos mola más. No te ponen problemas cuando en la calle quieres orinar. Alcohol, bebemos alcohol y no nos lo dejan tomar en la calle. Y nos tenemos que bajar de la zona al recinto ferial y así el coche poder vigilar, porque es donde se puede aparcar. Suerte. Sabemos que esta ciudad tiene algo que la hace especial y no podemos comprender que esos días lo dejéis pasar. Feira Franca, Las Peñas, ¿por qué? Pum pum, ¿quién es? Soy turista y vengo a ver restos de la muralla. Pum pum, pase usted. ¿Con quién más me encontraré? Aquí hay más que una muralla. La basura de Las Peñas no nos gusta nada. Llaves por el suelo no nos gusta nada. Botellón de los menores no nos gusta nada. El olor de sus meadas no nos gusta nada. Tevedra boa vida, da de beber a qué pasa. Sabéis que el resto del año eso no está permitido, pese a todo menos mal, que nos queda el carnaval. Vaya tripulación leva o meu barco. Así non chejamos nin a onza. Bueno, iniciamos el viaje, la vuelta al mundo. Ya tenemos que embarcar, el viaje va a empezar. Vamos a dar la vuelta al mundo ya. Las velas desplegar, los BTV vamos a zarpar. Atención, velocidad de crucero. Velocidad de crucero. Cruzamos el Atlántico y... Llegamos a Nueva York para hacer promoción de
de la marca España. Montaremos un fiestón al Albariño y al Conde, eso no saben nada. El problema apareció cuando Trump se enteró, a los hispanos ni agua, y nos amenazó guerra comercial como Huawei en China. United States, United States, la estatua de la libertad está en United States. El presidente Donald Trump la quiere deportar. United States, United States, la estatua de la libertad está en United States. El presidente Donald Trump la quiere deportar. Continuamos, chicos, nos vamos para el Caribe. O sea, somos capullos del Caribe. Viva, 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 viva el carnaval. Nos vamos al Caribe, nos vamos a gozar. Viva, 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 viva el carnaval. Pasando por La Habana, aquí suena todo igual. Y es que aquí lo peta el reggaetón, es la sensación. Se pasan el día bailando así. Perrea, perrea, twerking, perrea, perrea, twerking, perrea, perrea, twerking, perrea, perrea, twerking. Perreo está muy duro, el perreo. Pequeña colisión. Y aunque jóvenes y un poco salidos Y salidas. no dejamos de ser un barco de caballeros. Y caballeras. Y aunque no parezcamos muy listos, Ni muy listas. compartimos en algunos puntos la causa feminista. Y feministo. Tuvimos que parar. ¿Dónde? Paramos en Jamaica, en un bar. Tras unos tragos nos invitan a algo más. Un barco de guerra, ahora es barco de paz. Todos queremos ¿qué? Un mundo de paz. Viajamos más que un repartidor de los de Amazon. Viajamos más que un repartidor de los de Amazon. Paramos ahora en Colombia a recoger paquetitos. Podemos hacer negocio, aquí están muy baratitos. Continuamos. Cruzamos el canal de Panamá. Llegamos al Pacífico. Seguimos la navegación y ¿qué nos encontramos? A la isla más famosa de la televisión. Los caballeros del Cano tenemos otras misiones. Acciones humanitarias llenan nuestros corazones.
vamos a una perdida, de las tentaciones a llevarles provisiones. Nos pidieron patatillas, aceitunas y mejillones, una caja de Viagra a las grandes ocasiones, aguardiente pa' queimada y el resto de la valija toda llena de condones. Muy bien, gracias. Christopher, ¿quieres ver el vídeo solo o con tus compañeros? Con mis compañeros. Todo el mundo a bordo, menos aquel que fue a buscar a Estefanía. Viento en popa a toda vela. De Asia pasamos. El canal de Suez cruzamos. Y por fin a España llegamos. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Atención! Equipo de camuflaje. Espera. Pa para pa 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 para pa pa. A Barcelona llegamos acojonados. Los PDR nos pueden confundir. Si a la bandera cambiamos por el lazo, pueden pensar, vuelve el barco Piolín. Aprendemos a hablar el catalán, como andar con el deshonorable Puyol. Visca el Barça y la Virgen de Montserrat, la butifarra, los calzos y el salchichón. Pusimos lazos amarillos porque es la última moda. Hasta lo lleva Guardiola, quiere probar el banquillo de la justicia española, como el títere Quintorra. Donde miran los ojos de Junqueras, uno a Madrid y otro pa' Bruselas, a Pedro Sánchez para vaciarle la cartera y a Puigdemont para compartir la celda. Dicen que vuelve Artur Mas el modosito a presidir la Generalitat. Es más falso que todos y sus ositos. La comisión del 3% aumentará. Que tengan lazos amarillos es libertad de expresión. Que respeten la Constitución y gobiernen con sentidillo, con esfuerzo y dedicación, no como el peluquero de Puigdemont, Esquirol. Gracias. Muchas gracias. Continuamos la navegación. Cruzamos el estrecho y vemos el peñón. Gibraltar español. Gibraltar español. Gibraltar español.
Frente a Cádiz navegamos, en Rota hay que parar. Todo el barco se emociona, vamos a ver las chirigotas, de verdad es tradición, solo voces y turutas, guitarras y percusión. ¡Ole, ole, ole! ¡Viva Cádiz! Rumbo a las Rías Baixas, regresamos a casa. Vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar. Es un marino. Venga, empieza otra vez, Iván, empieza otra vez. ¿Qué carajo es eso? Vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar. Alerta con místico colisión. Nos chocamos sin querer con el narco submarín. Fueron torpes de verdad, podrían meterlo aquí. Mal negocio el narco submarín. Narco submarín, narco submarín. Vaya invento el narco submarín, narco submarín, narco submarín. ¡Atención! ¡Maniobra de atraque! Maniobra de atraque. Pasamos de Marín y atracamos en la Moureira. Nos viene a recibir el alcalde de Pontevedra y el jefe de la oposición. El alcalde de Pontevedra no pudo venir hoy porque no encontró dónde aparcar. A ver si viene mañana. Tras 20 años de mandato, Valores un mausoleo. Mosquera ya ha ordenado una ampliación del museo. Tendrá una sala para los trofeos, como la tumba de Tutankamón, con laberintos subterráneos, obra de un gran faraón. ¿Quién pagará? La Diputación, o sea usted y yo. El candidato popular Rafa Domínguez quiere ser más popular y creó el Rafa Maison para conectar con el rural. Lo primero en visitar fue el casino de la Caeira. Le tuvieron que chivar que es de Pollo, no de Pontevedra. Se fue al rancho do Grilo, su comentario fue un cachondeo. Dijo que tenía buen vino cuando tomó un mentapoleo. Y preguntó en la deuda de Campaño cómo la tortilla sabe tan rica, y el cocinero le contestó: ¿con qué? Con muchos huevos y conocimiento. A ver si usted toma ejemplo para gobernar este ayuntamiento. Poropopo, poropo, pero, poropo, pero, poropo,
Muchas gracias. Nos despedimos con nuestro clásico y con nuestros niños, futuros burgueros. Majestad, ¿me permitís? Este chico es el chico del submarino. Un aplauso para él, por favor. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Socorro! Este carnaval me vuelve loco. ¡Auxilio! ¡Socorro! Este carnaval me vuelve loco. El carnaval en Pontevedra, que se pasa, tremenda juerga. Los PTV, vamos al casino, hoy entramos gratis, que vamos de marinos. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelvo loco. Auxilio, ¡Aplausos para PTV! Ai, aquí dixeron un P. Bueno, imagino que xa o collerá. Por si acaso vou non meter para dentro. Que che pasa, bombero? Aí ven el bombero con la manguera. Bueno, agora quero pedirlle algo público, porque sempre está mirando, pero non participa nunca. Non? Algunhas veces sí, pero outras non. Entón agora eu vou cantar un trociño dunha canción de Elvis e todos tendes, por exemplo, chisqueiros non porque non se pode, pero por exemplo a linterna do móvil. Así, tendes que facer así, porque eu vou cantar. You will always on my mind. E tendes todos que facer así. Mira, aí arriba xa hai un que o fai. ¡Uah, que guai, tío! Isto vai sair en... Así. ¡Que chulada! Veña, todos así. Empezo, Vou quitar isto porque así queda máis lucido. ¡Guau! Onde está a cámara da tele? Que isto é impresionante, Todo pazo. Empezo. You are always on my mind. You are always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. You are always on my mind. You are always on my mind. ¡Sois cojonudos! ¡Qué bonito, ¡Oh, qué pasada! Eu estaba aquí flipando. Pacheco, estou tan emocionada que quero que acendas as luces do público porque vou dar bico sin parar. ¡Qué bonito! ¡Belén! Espera, que vou a dar bicos primeiro Belén, a do diario. Que amiga miña. Que teño que facer un tempo porque teño que quitar el cano. Merchi, hola, que tal, hija mía? Estás en primeira fila. Hola, Rosa, que tal, hija mía? Hola, María. Hola, Belén, que tal? Aquí é outro ano máis, Bueno, vou seguir por aquí. Foi precioso, Se estades arriba, flipades. En serio, ¡Uah, que bonito! Non emocioneime porque non estou... Bueno, estou emocionada de... Ai, tes frío, chica. Ni pobre. Bueno, despois quero pedirvos un favor tamén, na seguinte canción.
O estribillo é la la la. Non é Maxiel, é outra cousa que non vos vou dicir. E tendes todos no estribillo que levantarvos... Sí, flipante, cuidado, mira que botas. Onde está a cámara? You will always so... A ver, para que claro. Onde está o fotógrafo? Joaquín, ven pa aquí. Claro. Auténtica... Pero vostede que pensa onde compra os disfraces? Isto é calidade, toque. Calidade total. As botas de Manolo Blanqui, que se, como que eran os diseñadores. Non me acordo. Joaquín, aí vou! Bueno, como ia dicindo, na seguinte canción tendes todos que levantarvos e aplaudir sin parar e cantar la la la. Xa veredes que a canción é. Non vou a adelantar nada. E agora vou achegarme por aquí porque estos señores xa levo moitísimos anos presentando as murgas que dicía un do equipo Ja que é primo da miña amiga Ana, creo que se chama Elba, onde estás? Chámase José, ves, sabía. José decía, mi madriña, pero ti levas anos, porque nos levamos 14 para o ano 15. Entón, é impresionante, porque non pasa un ano por min. Por eles sí, pero por min non. E levo 14 anos. E en 14 anos que levo aquí, veo moita xente a verme. A miña nai, que sempre está aí como a la Pantoja. A miña irmá. O meu irmán nunca. Josiño está no bar e non me nunca. Incluso, bueno, amigas. Pero que veñan de Madrid. Expresamente. A mirarme. Tiene cojones. Entón, agora, quero un aplauso. É que se van poñer aquí as dúas. A Conso e a Ana, por favor, porque isto é emocionante, aquí. Bueno, Ana xa non vou dicir nada, porque Ana, bueno, non vou contar a historia, pero é unha campeona de ovarios. Nada, mico. Sí, señor, expresamente de Madrid, E perdéronse. Pero por onde vos metiches? Claro, como Lores te todo peatonalizado, o meu Lores. Ai, que monas, están emocionadas, Ai, a outra, chora. Ana, miras, Ana está... Parece Heidi, así. Estou guapa, Ana. Flipas, Ai, que mona. Ai, que guapos. Bueno, vou seguir por aquí. Ai, vou saudar a un yogurín. A ti non, a outro yogurín. Onde está Víctor? Víctor. Ai, está, que mono. É o trompetista da música da banda municipal de Salcedo. Ai, dame un bico. Que tal estou? Estou guapa, Delvis. Estaba mellor de Yves Saint Laurent. Por qué? Ui, non me metí, só lle di un bico. Por qué? A ver, aí ven o señor. Ui, está enfadado. Ui, non me metí, diñe un bico. Non me des un bico, Non. Ui! Ahora engordaches, Ui, que grosero. Hai 2 anos, mira. Engordei, di outro. Hai 2 anos que vim talí e leveite por aí no colo. Sí. Eras Manolo? Manolo eras? No, eu son Ramón. Ramón, é verdad, si algo me acordo. Tamén que me... Pero fuches tío que me subiches para arriba? No, para arriba. Bueno, pues se me subieras para baixo iba dada. Pasete por ali. Ui, Ramón non me acorda. Bueno, ui. Isto non... Mira, non podo... Sí, opa, o que pasa... Sabes o que pasa, Ramón, Joaquín, que xa estás a unha edade que xa non podes, non que coste máis gorda, é que xa estás, non estás en edad, xa, toma. Zasca. Aí vai, el sigue. Estou de Elvis. Vostede sabe quen é Elvis, non, Ramón? Elvis di outro. Como outro día estaba en Madrid nun bar tamén, Ramón. Ti non sabes quen é Elvis? E lle digo camarero que estaba como un queso, iso sí, venezolano. Sebastián, era venezolano. Venezolano. Como que os latinos, tal. Elle estaba como un queso. E lle digo eu, é un yogurín era tamén, Víctor. E lle digo eu, ai, mira, Belén, vas flipar. Vou ir disfrazada, vou ir no entroido.
non sabes con quen estás a falar? E dicía, con quen? Coa musa do Entroido Pontevedrés. Este ano vou ir de Tina Turner. E vai e me di, de Tina Turner? Quen é Tina Turner? Como te estou contando. Eu xa dixen, hasta luego, Lucas, porque... É que a mí me quita de reggaetón e non sei nada máis. Por favor, eu flipei. Conso, flipas, Hai unha lasaña. Pero así, Ui, como me está mirando, non lle digo enlace nin nada, senón... Vai flipar. Non sei como se chama, non me acorda, xa, Rinaldo, non me... Pilar, flipas, que non coñece... Ai, ven outro. Madre mía, como está este? Ai, Manolo. Hola, que tal? Ui, este como está? Víctor, non é nada teu, non? Persígueme. Que fuerte, tía. Pilar, persígueme. A Elvis. Iso que non me vou outro día en Bragas casi que en Victoria's Secret. E se non? Me dio o meu compañeiro outro día, Carlos. Giancarlo e a súa muller Alina. Ai, nos dedicache unha canción, pero ibas en Bragas, di. En Bragas non iba en lencería, como as chicas as angelitos de Victoria's Secret. A xente non ten cultura ninguna. Como de Tina Turner, en Bragas. E outro non sabe quen é Elvis. Ramón, aí o vai. A min é que me pasa cada cousa, verdad? Si ou non, bombeiro? Despois vou contar outra anécdota tamén, que tamén me pasou outro día por Daniel de la Sota. Pero bueno, eso de... Ai, e onte? Estaba coa miña amiga Luz e Alberto, tal, ali nun bar que tocou un chico do este de PTV, e me di, ai, María, como se me coñecera toda a vida, que hai 29 murgas este ano. 20... pero que estaba fino, filipino, xa. 29 murgas, eu que dis, home? Que sí, e me discutía. O tipo seguía así. Eu, miraches mal, sería a 29ª. Non, Belén. E o tío seguía, non, 29. Aí está o do diario. David, a ver, quítame unha foto para que me despois as pasas a Belén. Espera, que teño que pasar como Elvis. Así, aí vou. Está, despois mandas, ma. Ao email. liabonica@hotmail.com. No, digo por... Aí viene el bombo. A ver se están. Estades, chicos? Sí. Espera, xa están. Espera. Ai, Cookie. Chiqui, as madrileñas, que tan estades pasando? Sí. Bueno, vale. De aquí ides saindo falando galego. Despois ides ligar mogollón con Malasaña. En Malasaña. Con camareiros que non saben quen son Tina Turner. Quen é Tina Turner. David, entendiches o email? Si queres o repito. liabonica, todo xunto, @hotmail.com. Acórdate. Tamén para Rafa Vázquez, que non sabe, despois non máis manda. A que non, Manolo? Estes moi guapo, Si, estou guapa eu de Elvis. Está malito, por qué? Pero por qué? Que lle pasa? Está gripao. Ten o coronavirus, Ostra, cuidado, Cuidado, tente filar. Que paciencia ten. Que paciencia coa xente. Eu debería aquí gañar máis que, eu que sei, que si presentar os Goya. Si ou non? Ai, Pilar, que paciencia. Bueno, creo que xa están. A ver, vou ver. Estades? Ui, xa están, sí. Bueno, preparados, Moi ben, Pacheco, eres unha máquina. Bueno, Paco tamén o era, pero... Con todos vos, os arrombados. Hola, Paco, se me escucha. ¿Qué? ¿Comeste las talladas? Veña, que aquí non se canta fiado, va. Vamos allá, compañero.
Os arrombados. Ya sabes que Ojrove pa' todo y un pueblo especial. Fan los peatonales en un fan sitio pa' aparcar. O alcalde po' que quiere es muy aforrador. Todo parking está a que no. Por eso nos traemos a solución. Aquí estamos, gorrillas, ya te arrombámonos. Ahora que estamos en carnaval, ten cuidado porque nos podemos despistar. De un descuido hicimos un Cristo. Metimos un coche entre hostas y sea de Calisto. Buenas noches, Pontevedra. Buenas noches, Palo del Fuera. Somos a agrupación Os Arrombados. Estamos encantados de estar aquí outro ano máis. Conseguimos aparcar, pese a todas as dificultades. Aquí en Sillo Curpo lle un auditorio ao lado da policía. No es muy normal eso. Vamos a repasar cousas, bueno, locales, non tan locales, porque a fin de contas a falta de aparcamiento é genérica. Vamos a ver. Neste canción que vamos a dedicar ahora, vamos a Guille. Aí vai. Mírame, mírame. Aí va. Oh. Sube, sube. Hai máis xente do Grove aquí que no Grove. Saludos a todos. O alcalde, o noso, o ilustrísimo Cacabelos, está pasando un auditorio. Non sei pa qué, se podemos ir pa este. Que me lo expliquen. Son sentido común, que falta moito a veces. Vamos a arrancar con este show. Gracias a todos. Esperamos que vos guste. Marisco, hemos traballo a montóns, por eso en Rosalía están os miniños da excursión, eles van a aparcar, pero cobramosnos, os municipales están agobiados de traballar, si son horas extras, apúntame, apúntame, os municipales están agobiados de traballar, si son horas extras, apúntame, apúntame. Diz que ven pasan xeixo, un borbón da Casa Real, trae o coronavirus, vai a curar no Montparnasse, pa aguantar o tirón, Viagra con frenador, vai a churrascada, chorizo pa aquí a meixa pala, despois sal de frutas, achúchale, vai a churrascada, chorizo pa aquí a meixa pala, despois sal de frutas, achúchale. No probes tuvo chicote, tu equipo de investigación, haciendo pruebas a meixa, un centro de depilación, se o bigote vertical, a meixa de Portugal.
Casa do Mar, que te poidan atender. Si te suerte danche cita po programa de Fisden. Feijóo, culpable que no vota, responsable queren joder a sanidad. En a plaga de enfrente auditorio xa ten nombre, solo é da vila porque non queda monte. Menudo despierre, eso si un burato, que llorera Sánchez pa sumación de Franco e as obras lentas, moi lentas, na calle da tabacalera no Giso. Os vellos comentan que mal vai Venezuela. Fai papillas para levar, porque os dentes quedan todos no escapar. Nos colegios alertou Protección Civil, anda os ores dando monopatís. Se queres ir de viaxe a Honolulu, non vayas a agencia que hai diante do Consum, porque a historia desa isla vai ser verdad. Onta e rata nada máis. Diz que a xente ven a posta desde Madrid, porque aquí temos unha estrella Michelin. Yo chejar a Reboredo, culler de pan. Ay, lo siento, me voy chao. Yo buscaba el Barfeira, Ancola, Chejova. Viñeron todos os mandamases á Toxa e foron tomar churrasco aí a Montparnasse, bueno, a Greta da Joulla, vai, Juan. Marisco tamén habría, seguro. Ahora vamos a falar tamén dun asunto. Están acostumbrados ahora os alcaldes ou encargados das obras públicas en poñer todo a un nivel. Non se aparca. Todo a un nivel. Aparca el mellón riba da Sera. Non é? Fago eu solo. Por culpa deste facémoslo todos. Somos especialistas, jorrillas, en aparcamentos radicales. Montámoslos en aparejo. Juan, así que así. En batería, arriba da Sera, no paso de peatóns. Juan. Por que te ves? Eu non son capaz. Non podo con eles. Por certo, teño o recado. Solo, bueno, un consello que vai que vir do Grove, así, hai que ter tuturutas. Tuturutas fuera, por favor. Podedes aljardar. Xa as truxemos. A ver tamén se cantades en gallego os demais. Vamos a darle. Ya los coches aparcados en Ribadasera.
la lotería, nos pillamos os boletos, na de doña Manolita. Conoce sitio pa' aparcar, na 14 o una platería, pero non diante dos chinos, que eso es zona amarilla. Ya se sabe o que día iglesia, nada de sexo antes do matrimonio. Padre Ventura pensando nos solteiros, puxo na folla a dos actores porno. Jesucristo desde a cruz pideulle que a próxima vez que ande con cochinadas que pase a página web. Quixo facer o Belén, don Antonio dixo nin de coña, que en vez del niño Jesús, o mayor del niño polla. Pero que viva bien lejos. Estando en Ardia, aparcando coches, veo a tele con moitos reporteros. Cando fumos, mirar o que pasaba, solo era unha peli de vaquero. Escoite, señora gente, solo lle pido unha cousa, cando salga o programa, que non se me reconozca. Este da televisión fixeron unha virguería, pa que non se sepa quen era, puxeron ya borde Sabina. Ahora vamos con asuntos íntimos, moi íntimos, lo máis íntimos que hai. Si, a Jun casi está de baixa. A Jun casi que deu unha baixa polo que vamos contar agora. O divorciador. Como chucha. Paco. Vai no mirar. Aí vai. Lo nuestro duró, o que tarda en cargar baterías, o succionador, ajo DVD. Nalgúns baños xa están instalando en vez do bidé. A miña muller solo me quede na cama pa encender o aparato. Mira ti do mosqueo que teño, colliño as agachadas e fun a probalo na habitación. Puxeme na alfombra así de cuclillas e con esta man a partín pelusillas. No medio das cachas metín a boquilla e dinlle potencia a ver si chuchaba. Carallo si chucha, que tardín en volver a sentarme 19 días y 500 noches.
Casi colle unha baixa. A Seguridade Social non dá feito. Con estes carallos non dá feito. Cuidado, cuidado aí. Con marjaliñas, con marjaliñas. Ela diz que lle puxeron moi ben a escoba. Falando de chuchadores, este ano no Grove pasou unha cousa... Este ano? Cantas veces votamos este ano? Non sei, van. Pasou unha cousa espectacular. O alcalde do Grove quitou maioría absoluta. Vaya forma de chuchar, acojonante. Mira que tiña cousas aquel programa electoral meu. E o primeiro que fixo, e non estaba no programa, foi subir a guita, o sueldo. Coa mesma, ras, pa todos. Ou pa solo. Amónima, non? Subeño amónima. É importantísima, amónima. Ai, madre. Vamos a dedicar unha canción ao noso gorrilla absoluto. É dos nosos, ainda que él non dijo, pero é dos nosos. Seguro que nos está viendo. Antes das eleccións, cotovelo a vender. Mira de veciños o que vou a facer. Charla aquí, charla allá, estuvo nos a explicar os asuntos que tiñan máis prioridade. O de subirse os sueldos, eso quedoulle atrás. Pa min que cotovelo es un gorrilla. Si lo es, un gorrilla. Tras conseguir a maioría, o primeiro que fixo foi pedir mañica. A min que cotovelo es un gorrilla. Si lo es, un gorrilla. Porque tras conseguir a maioría, o primeiro que fixo foi pedir mañica. Pedir mañica. E con esta última xa despedimos. Ya nos vamos. Prometemos, como fixemos o ano pasado, cumplimos. Se estamos na final, traemos letras de Pontevedra. O mellor falamos do alcalde de Lores. Bueno, é unha desgracia, é peor un golpe na cabeza. A ver. Non fixemos ningún chiste da cabeza de Lores. Nadie dixo nada da quechera de Lores. Desta maneira, cerramos a nosa actuación hoxe. Gracias a todos por vir. Viva o Carnaval. Xente do Grove é moi normal o de la isla de las tentaciones, porque na fábrica hai os mismos calentones. Por eso Manpower vai chamar a Estefanía para cubrir as vacacións en Jaravilla. Se vas a ver o alumbrado a Vigo, o do peaje eso é un timo, é máis barato pos narcos. Va a ser todo reparto en submarino. Fixo outra vez o Anduriña pa ir tomar as cervezas. Milhouse, descansa a cabeza, descansa a cabeza.
la fiesta del Carmen! ¡Viva! Nos temos que ir recollendo, casi arrombamos todos los coches, porque non lle demos vento. Voy a mover a grúa de Pingrove, marchamos, ponchetelo intacto. Acórdate cando aparques, los arrombados pa' axudarche, xa marchamos, volveremos po ano. Acórdate cando aparques, los arrombados pa' axudarche, xa marchamos, volveremos po ano. Acórdate cando aparques, los arrombados pa' axudarche, los arrombados pa' axudarche. ¡Aplausos para los arrombados! Onte, mellor dito luns, dediquei unha canción a toda esa xente que me axudou tanto este ano, pero olvidáronseme moitísimos nomes. Así que antes de sair, vou a nomear primeiro os pequechos: Nico, Noé, Andrea, Javi, os meus amigos Alex, Tato, Fernando, os meus primos Santi, Elías, Lili, Lucía, as miñas sobriñas Noa, Mara, Olivia, o meu cuñado Adrián polos seus abrazos de oso, o meu xefe Carlos por deixarme vir este entroido maravilloso, os meus tíos, as miñas amigas que están hoxe aquí, e a miña amiga Sonia polos tercios bebidos e que quedarán por beber. Cando queiras, Pablo, todo o mundo en pé no estribillo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Y estoy guapísimo, puse canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ahora todo el mundo en pie. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Podré vivir y bailar y cantar a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor cuando ella no lo sepa que está whatsappeando. La 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 arriba la 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 la. Será era aquí onde tiñades que levantarvos agora. La 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 la. Será
una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré cantar y reír y bailar, disfrutando la vida. Escapa. Escapó y ahora se fue a letra. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar yo mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Todo el mundo ahora! ¡Arriba! La 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 la. ¡Gracias! ¡Uy, la chaqueta! Como yo. Ahí está el palores, a ver. Espera. Voy a ir así un todo bombeiro. Ai, non, mellor. É vostede bombeiro? Entón? A ver, Víctor, vou ensayar contigo, porque lle vou cantar a lunes. Como yo te amo. Como yo te... Ai, non, que está Ramón igual me riñe. Se me meto contigo. Foi o baño de Víctor. A ver, ui, se mete que, Víctor. Pacheco, non encendiste toda a luz do público, eu casi me mato, a viñas. Cookie, no, Kaki. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. ¡Todo el mundo! Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con las fuerzas de los mares. Ai, a José. Este é un teorín tamén. É majo, é sustituto de Paco. Está mellor que Paco. Ven pa aquí, pa que miren o teu tipo. Mira que moderno, cos tenis e cos calcetins. Así. Mira, a ver. Olvídate, olvídate. Pero non, metímote aquí. Que cagao, parece o do diario, parece fotógrafo do diario. Joaquín, estásme a facer fotos de Rafael? Olvídate, olvídate. Nadie... Bueno, xa está pesada esta canción, Teño que cambiar de... Sentadevos que agora... Espera, vou posar. Que mal estou, Estou fatal, A ver, outra canción de Rafael que cante, que agora non me acorda. Señora, vostede se acorda algunha canción? Porque non ves que teño que facer tempo. A ver, non me acordo. Ai, mira as cookies. A ver, esto, sabes? A ver, guapa, que fa... Espera. Oi, hola, sabes unha canción de Rafael? Pero mira, saímos da televisión. Sí, mira, espera. Espera, vou poñer as barquillis, non? Na Canal Rías Baixas 7, Canal 7. Ai, Canal 7. Ai, mira. Paqui. Onde está a Ali. Paqui. Un bico. Vémonos da luna. E que facedes aquí? Chelo, que? Chelo, chucha, chicha, que faz? Chicha. Chola. Ah, chola, que... Chola, que faz aquí, filliña? Viñemos a ver a nosa murga, a Murga do Naveiro. Home, a Murga do Naveiro, famosa no mundo inteiro. Bueno, pero non sabía. Mira, que esta xente si sabe. A ver, sabedes a Murga do Naveiro, a famosa no mundo inteiro? Sabedes ou non? Pois veña arriba. Sí, a Murga xa está aquí, veña. Sí, a Murga xa está aquí. Agora os do Grove. Sí, a Murga xa está aquí. A Murga do Naveiro, famosa no mundo inteiro. Mira que... Aparte, viñes chedes en coche, eu que sei, non sei. Pero onde vivides vos, no rural? No rural. É que son moi elástico, porque mira...
Isto, se saes do Ponte do Burgo xa é o rural, Palores xa é o rural, todo rural. Todo rural. Hai claváchela. Claváchela, sí. Pero entón, vos onde... A ver, co coche que fixechedes co coche? Eu estou pensando niso. Pero mira, escoita, a contribución témola que pagar igual e non temos nin aceras, Non temos nin aceras. Chejas ali, súbete á iglesia de San Benitiño de Lérez. Che así ou non é? É ou non é? Que nos poñen aceras. 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 É aparcamentos de sustitutorios. Si, os sustitutorios. Mira, os do Naveiro xa uns iluminados, uns adiantados ao seu tempo. Xa un iluminados. Xa viñeron eles tamén de jorrillas, como estes. Ela. Sustitutorios que vas ali e cobran igual. E se non rayan o coche. Mira, outra cousa. E fuchedes a praza hoxe a mercar pescado? Ai, fomos á praza. Á praza, como deixaron aquilo, Precioso, sí, pero collete a bandexa e séntate na mesa. E non che veñen a servir. Todo americanado. O americanado este non che veñen a servir a mesa, Hai que ser mala persona, É moito que parece que estamos no McDonald's. O no Burger King, tamén che dixo eu, É unha desgracia, Bueno, e que desfacer esperar a que empece a murga, non? Ai, mira, bueno, é que viñemos aquí un pouco con presa, porque quedamos coa... Presa? Sí, porque quedamos coa Murga do Naveiro. Quedamos coa Murga do Naveiro na ferrería. Pero pa que? Pero eles actúan agora. Sí, pero quedamos na ferrería a tomar unhas tapas, xalá. Pois como non apuredes, son as 11 da noite, Home, correde. A ver, chola, chicha, ti como te chamas, guapa? Eu Cookie. Cookie, chuchi, veña pa arriba. Pero rápido, que son as 11 e deben estar cerrando os bares para as tapas xa, Home, as 11:30. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Gracias, que susto. Libreime dunha boa. Espero que non este cando vaya de Salorán. Como na última salida. Bueno, mal, porque senón... Bueno, xa están preparados a Cookie, a Chucha, non me acordo. Chola, xa deben estar chegando a ferrería. Pero non sei para qué, porque a Murga do Naveiro xa está aquí preparada para actuar. Así que con todos vos, Murga do Naveiro!
quiosco de María. ¡Angelucho! Temos unhas aras que son unha pasada. Un pico máis molón, con olor a rabachón. Unha papada genial, e agora tampouco está mal. Ai carallo que ben, transformaron o mercado, xa temos onde comer. Cuidado coa paloma que che cajan canto asomas. E canto asomas. E canto asomas. E canto asomas. Boas noites, Pontevedra! Primeiramente queríamos darlle as grazas á Consellería de Bienestar Social do Concello de Pontevedra. Por ter colaborado cun traductor de galego Palomo. Que eres ti? Ah, que son eu. Tan necesario para a inclusión desta murga no 29 concurso de comparsas do Grove. Ah, perdón. De murgas de Pontevedra. Somos as palomas de Pontevedra. Seguramente moitos de vos xa nos coñecedes. Dende aquí vemos caras coñecidas. Bueno, yo un poquito humano hablo también, ¿eh? Ah, moi ben. Si queréis preguntar algo, ¿vale? Vale. As seguintes cancións van dedicadas a todos eses agradables momentos que pasades nas nosas terrazas. Por favor, disfruten do espectáculo porque seguramente sexa a última vez que nos vexan aquí, no Pazo, este ano. Grazas. Sexa o momento no que saí para ti. Estábase moi ben dentro, pero quería fumarme un piti. É que este ano entró frío, o vento, a choiva, aquí xa non se pode estar. Pode disfrutar desta etapa, que podería pasar. Que as deteñan palomas andrajosas, asexan e acosan e non te deixan respirar. Que as deteñan, leváronse na tapa, tiraronme coa taza e non me deixaron nada. Que as deteñan palomas andrajosas, asexan e acosan e non te deixan respirar. Que as deteñan, leváronse na tapa, tiraronme coa taza e non me deixaron nada. Ese curasán que tiña naquela mesa da esquina levo tempo pipeando. Mira o que se aveciña dereitiño da cociña, algo traen fumejando. E onde máis non cabe mal y se van a tomar cañas funcionarios, aí está toda a calaña. E a xente que busca roce vai a pratis horas 12 para non ser unha hora moi animada. Y me pongo, y apunto, y me lanzo. Amor, ok, soy yo, xamón, os churros a croqueta e a empanadilla, patacas, aceitunas e algún macarrón. Allí dejé, nada, dejé, esquivando todas las putas javiotas, porque esas de esas todas levan todo mellor. Apolo un, come, xillos, cachera de derechos, latón con gelos, marisco de cortello, sabe moito mellor. Non quedo nada de nada.
morte morrida. Non sei, marchou xa o que daba os tiros coa escopeta. Marchou. Chicas, Cuidado aí, era morte morrida de susto, veña. Como andan pegando tiros por aí, Desde Vox. Practican. Están practicando para guerra. Tentei olvidarte, non o conseguí. Tiña que botarte, largarte dali. A caixa rompía e ti descurrías, e moito pesabas como sufre Francis. Ese burato que fajo joder, no disimular con joder. Cando cargan o arcón, levan a Franco a súa nova habitación. E Carmen Polo con cara de decepción levaba tempo sen ter discusión. Era ela que mandaba, xa lle deu poder a diversión. Vaya marrón, o chejar e o arcón. Hey! 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 Aí o composteiro, sí señor, aí. Que faja aí con vos. Si yo soy gay o soy lesbiana, ¿qué importará si no me meto en tu cama? Quiero vivir a mi manera, ir de la mano y besar a quien yo quiera. Que hagas calles si está tanto en ese tema. Yo lo que creo es que le mola pero los beatbox es una pesadilla. Hay pesadilla, hay pesadilla. Igual le mola la tortilla, hay la tortilla, hay la tortilla. Y de verdad se puede ser así, homófobo, xenófobo, racista y paladí. ¿Qué te más me da que digas tú de mí? Si veo cómo me miras cuando salgo por ahí. Aborto toros, pin parental, todo eso para disimular. Igual lo que tú quieres de verdad es mirar para Cuenca, para Cuenca, para Cuenca, para Cuenca, para Teruel y Portugal. Vox es una pesadilla, hay pesadilla, hay pesadilla. Igual le mola la tortilla, hay la tortilla, hay la tortilla. Vox es una pesadilla. Miña veciña que vive ao lado, se jollo Satisfyer tiña un carjao. Non sei o que lle pasa, que non sae da casa, nin do mercado. E xa fechou o Tinder máis o Badu, e dixolle a tres mozos que tururú. E non vai o traballo, nin quere carallo, vai e río. E xa non hai nin Dios que lle mire o pero. Dime que anda ocupada, eu veño creo. Hasta máis en filas que en peluquero.
Aparatiño pra aquí, aparatiño pra aquí. A pasareta tenés cocida, Vaginesil, vaginesil. aparatiño pra aquí. Acordaste do día que fomos al Dan? Sí, tío, voaban as gaviotas. Fiu, 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 fiu. Mima, que había jugado grave segura, mima. Me pareció ver un lindo gorrilla por aquí hace poco. Venga, que estás a ver. Unha tarde na ría de Aldán, os radares toparon un submarino, mercancía traía de calidade, para subir a Pontevedra e os veciños, con producto fresco e caribeño, saben que era de Colombia, o cargamento non era pequeno, era farlopa, farlopa para a tropa. O mercar un submarino é un negocio seguro. O mercar un submarino, Feijóo ya tiene uno, úsao para viaxar, levao ben tripulado, saco libreta de mar, igual que Marcial Dorado. Pa, 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 pa. 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 3.000 kilos levaba submarín, levaba submarín, levaba submarín. 2.000 kilos levaba submarín, levaba submarín, levaba submarín. 1.000 kiliños levaba submarín, levaba submarín, levaba submarín. Medio kilo levaba submarín, levaba submarín, levaba submarín. Marcial Alberto, salúdame siempre. Perdóname. Perdóname un momento, que esto non estaba... Rogelio, era o noso becario da Murga. É que che dixemos de caballero. Ya, tío, caballero. Bueno. Monty Python, tío. No, sí, o concepto pillaches, pero... Pero estamos nas Burjas de Pontevedra. Vale, pues que canción con caballero. Venga, va. Caballero, 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 ponche, caballero. Non hai maneira. Que se non aprobas, dixemos, no guión poñía caballero o alcalde de Vigo. Non sabes? O das luces. Sí. O da Noria. Este iluminado que temos aí, veciño da provincia, sabes? Vale, sí, venga, va. Va, a ver. Venga, va. With the lights, with the music, very welcome everybody here. Un aplauso para Rogelia. ¡Caballero! Se non paran os textos, nin de coña non muero que non é que paso a ver subetí. Nos invitas a todas a ir, nin de coña non quero morrer, porque eu non subo a noria e que merece comer. Dime a ver, vaya quedas
sé, tal vez as luces te sobran a ti. Xa non sei se queres deixala aí para cajar por Madrid se iluminaba. Ia volando e a noia me dejaba, perdidas andábamos ata madrugada. E que as luces atas tantas de tortura, me parecía que xa estaba pero volta, volta. Que me estaba dejando agora, agora. Y a vos empezas en este y en Coya, Coya. Pero me vas a comer la noria y todo lo demás. Dios. Aquí fixo efecto submarín, Aquí o submarín. Bueno, chegados a este punto, queremos pedirlles a máxima atención, porque este é un momento moi especial para nós. É o momento de falar do noso grandísimo, excelentísimo, ilustrísimo, inigualável Miguel Anxo Fernández Lores. Porque nós, Pilar, nosa queridísima Pilar, nós non somos da xeración Xabarín. Nós somos da xeración Lores! Chejaches co Benega, colliches justo a bailar. Sí, sí, colliches justo a mandar. Cos anos que le baxa, xa te podes xubilar. Sí, sí, xa te podes xubilar. Por ocho de gobernar, aí non te sacan indios. Con que gañamos aquí, compramos un andador. Non, non, non todo é o que che pete, Lores. Hai que ir pensando en marchar. Ai, ai, non podes vivir de rentas, Lores. Algo haberá que cambiar. Fixeche la peatonal e todos a traballar. Sí, sí, a trocete la fatal. El ojo podes cruzar a nova ponte local. Sí, sí, coa baranda de metal. El ojo chazo rural que non te queres lembrar, que Pontevedra non é solo a zona peatonal. Non, non, non todo é o que che pete, Lores. Hai que ir pensando en marchar. Ai, ai, non podes vivir de rentas, Lores. Algo haberá que cambiar. Non, non, non todo é o que che pete, Lores. Hai que ir pensando en marchar. Ai, ai, non podes vivir de rentas, Lores. Algo haberá que cambiar. Non, non, non todo é o que che pete, Lores. Hai que ir pensando en marchar. Ai, ai, non podes vivir de rentas, Lores. Algo haberá que cambiar. Esta paloma ten fiebre. Esta paloma ten fiebre. Oye, a mí que non me tosan no meu micro. Todo mundo está asustado por un simple resfriado que llaman coronavirus parecido a gripe aviar. Se ganaste una china por comer un animal. Hai xente morre de fame e non é alarma mundial. Fixeron un hospital en 10 días, ben o creo. A ver o que tarda aquí, ampliación de Montecelo. Hai que estar moi preparados polo que poida pasar. Que Lores vai moito a China e a Hong Kong a pasear. Coronavirus, coronavirus. Coronavirus, coronavirus. Con unha mascarilla se queres ir ao chino. Coronavirus, coronavirus. Xa non se xa tomar un café cappuccino.
Coronavirus, coronavirus. Se queres unha baixa, pois pide un arroz chino. Coronavirus, coronavirus. Nada vegas máis, non seas un cochino. Coronavirus, coronavirus. Con unha mascarilla, se queres ir ao chino. Coronavirus, coronavirus. Se non te sei tomar un café cappuccino. Coronavirus, coronavirus. Se queres unha baixa, pois pide un arroz chino. ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué rico el arrocino! A continuación, imos cantar unha canción do noso xénero, que seguramente todos coñecedes e se chama Paloma. Paloma autónoma por la herrería cojeando va. Vienen sus amiguitas para ayudarle a poder andar. Dicen que la del Sepe se estremecía al oír su llanto. Cuando declara el IVA, la desdichada queda temblando. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Síganme los autónomos, pues. Pontevedra es especial. El ojo, ¿por qué? No puedes pasar de 10 por hora. Da igual que vayas a pie. Si te estás cagando no puedes correr. Una opina, no sé si aguantaré. La otra opina, te tienes que joder. Pues yo me cago sobre aquel Porsche Cayenne. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, choqué contra un madenco. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, choqué contra un madenco. Bueno, chegados a este punto, ¿qué toca? Sí, sí. Miguel. La ofrenda, bella. Hijo de puta el Miguel. Es que, vale, ¿dónde están mis papeles? ¿Y ahora qué hacemos? Venga. Pues venga, vamos ahora. Bueno, chegados a este punto, queremos facer unha reivindicación palombil aquí. Porque sí. Porque sí. Porque non é posible o que se pasa aquí.
En Pontevedra, todos estes anos. Coas palomas mensajeras. Ah, non está Greta hoxe. No, non está Greta. Non está Greta. No está Greta, non nos podemos cansar. E ti que faz así, lo? Home, pon polo menos a peluca que nos dá xogo. Ahora sí. A ver, diste, de extraterrestre. Ah, de... Sí. Bueno, queríamos dicir aquí que aquí en Pontevedra hai un maltrato hacia a nosa especie. É un maltrato que pasa cada 15 de agosto coa solta de palomas mensajeras. Non te exagero nada, Pois sí. A solta o 15 de agosto polo día da peregrina. Que non é nin siquiera patrona. Aquí había alguén que o sabía ou non? Por qué? Viva a Virxe da O! Unha historia que en Pontevedra me pasou. Ia voando por Michelena, da PTV lle cajei. E cando chego a peregrina, aquilo estaba a reventar. Carmela Silva e Miguel Lores algo estaban a celebrar. As veces cajamos brancos, cajamos negro. Ten cuidado por onde vas, no vaya a ser que te caje a ti. Ali había unhas caixas, parecen bombas para soltar. E cando chego onde eras, acerqueime a preguntar: que carallo facedes? Nos capturó. ¿Qué carallo facedes? Estábamos a dormir e cun janapán meteunos aquí. Bueno, e por último, chegados este momento, queremos que collan as nosas letras, as letras do Naveiro, e que as levanten. Podo falar en humano? Fala. Por favor, a ver, esas letras arriba. As letras arriba. Ai, eu penso que hai máis letras. A ver se hai máis letras por aí. Polo que cobrou a copistería ten que haber máis. Mira que imprimimos 500 copias, A ver. Sen subvención. Bueno, vamos a probar así, ¿vale? Venga, dale aí. Probamos así. Vamos a probar. Es que me encanta. É así. O Naveiro xa chegou, o Naveiro xa está aquí. Seguimos o carnaval e paramos de vertir. Tanto vimos de jodiñas, pelutinas de papel, como imos para a luna en un coche de aluguel. Ni a misa noche somos, ni tampoco de esperar.
murjas vanen, que as murjas vanen, que as murjas vanen. A peor tontería que as murjas vanen, non miro pazo a emborracharse. Oh, Naveiro xa chegou. Joaquín, Joaquín, estou aquí, Joaquín, aquí, arriba. Espera, vou pasar, espera, a ver, como... Espera, va. Espera, máis cerca para que se mire mellor. Señora, vais a matar por aquí. Ahora, Joaquín, ahora. Saia, señor, saia de aí. Pero muller, non ves que me están facendo unha foto? Outra vez esa polo medio. Que paciencia teño que ter aquí, man. Agora, Joaquín, espera, a muller non cubriño. A ver, vou na ciudad, porque... A ver, pase, para coller a hijos de Rivera. ¡Qué manía! Ahí vou. Y con guitarra y todo, ¿eh? Espera, espera. Estoy guapo igual, ¿eh? Ves que da igual, ¿verdad? Da igual que vayan bragas, que estoy guapa igual, ¿eh? Estoy guapa igual, con peluca, sin peluca, con todo. ¡Son o rei do rock! ¿A que sí? ¿Qué, señora? Dígame. Pero... Filipo ocasión. Esta señora me acaba de decir que se leva o vibrador. Que vibrador? Isto é unha guitarra. A xente está fatal, cuidado, ¿eh? Afecta a cabeza de Satisfachere eso, ¿eh? Un vibrador, di a outro. A mí non me falta vibrador. Eu quedo, de verdade, ¿eh? Si eu non teño que ter unha paciencia. Cuidado, ¿eh? Isto non está pagado. Señora, non sabe o que me acaban de decir.
Pero esta señora, ademais, que xa teñen os seus anos. Me di, que levas colgado aí? Un vibrador? Vostede pensa que isto é un vibrador? Que pensa que... A cabeza, isto de satisfacer isto. Sebastián, este ya tú sabes. Ay, no, eso cubano. Pedro, ya tú sabes, mi amor. Es un amigo cubano que teño en Sevilla la Nueva. Para que tú goces, para que tú tengas. A ver, chicas, que vou falar con Sebastián. Home, estou actuando, esta xente en pé, isto é un escándalo, Pereira. A ver. Que bronca lle botei, pobriño. A ver, Sebastián, ti pensas que é normal que eu este actuando con toda a miña boa intención? No, sí, claro, contigo... Mira outro, quere ligar, o Sebastián, parecía parvo. Era argentino, entón... É unha señora, párame, me di, que levas un vibrador aí? Ti pensas que é normal que me diga eso? Eu flipo, tío. De verdade, Que? Consciente la señora. Sí, mira ela, chámalle parva. Bueno, vou baixar porque teño que facer tempo, como sempre, porque agora veñen está o meu marido. Ai, este canoso, calla. Hola, eres sí. Hola, que tal? Como te chamas? Tienes de aquí de Pontevedra? De toda a vida, PTV. Como te chamas? Javi. Javi, estás gustache aquí este certame? A primeira vez que ves? No. De que murga eres? De ninguna especial. De ninguna especial, non eres ninguén de Madrid. Mira, mamá, que faz levantada? Está levantada aí con... Outra está levantada. Ana, que tal? Estás pasando ben, filliña, Ela vive en Majadahonda. Bueno, en Las Rozas, al lado da selección española, esa que... Sí. Ana, que sí? Ai, que mona. Mira a Vanessa whatsappeando. Que estás whatsappeando ti aí? Atenta. Atenta a María, por favor. Ai, vou meterme co yogurín do Pepe. Que tal, Guille? Onde deixaches a te? Ah, mirade, porque ven disfrazado genial. Mi casa. Boa. Mira, outra casa. Voulle botar unha bronca a Pilar que non se calar. Ti ves normal que eu este actuando e ti estás cotilleando a saber o que? Así, o de satisfacer, seguro que estás pensando en comprarlo por internet. E canto custa, teraches? Pero, máis ou menos, canto voulle preguntar a chica? Máis ou menos canto custa, porque a ver se me chega co que me ides pagar aquí, Pilar. Máis ou menos o satisfacer este, canto custa? Ni idea. Sí, ya. Que son parva. Estabas cotilleando aí con Pilar, sí ou non? Reservado. Pero vostede de quen era familiar? E a mí non me reservan postos, e vostede de quen foi? Reservado, ten a muller. Manda huevos, como diría Trillo. Reservado. Isto é un escándalo, E a min, nin pinchos. Bueno, dos pinchos. Ostras, Pedrín. Estaba ao principio, xa tiña unha fame, porque fun a tomar o aperitivo coas miñas amigas e comín tarde, verdad, Ana? Entón, ás 9 xa teño unha fame. Estaba comendo o xamón dos PTV e non me cachan nas peras. Tiven que sair. A min e a Diego tamén. E como se di lista? Que redicha É unha redicha. Hola, Víctor. Ai, que mono, o yogurín de Salcedo. Estás pasando ben, Víctor? Sí. De verdad? Sí, te está pero non é a primeira vez que ves. Ai, sí. En directo, sí. Bueno. Ui, Ramón! Que tal? É Ramón? Sí, pero que estaba aí sentado. Agora estás aquí. Moi ben, Ramón. Fuches ao baño xa. Pero por qué? Pero non me estou metendo con el, Ramón. É un yogurín. Non, eu lle dixen, Víctor, nos coñecemos o sábado por primeira vez. Eu ia vestida de Yves Saint Laurent. Aquí sí. Bueno, eu sigo por aquí. A ver. Ai, canta xente está... Verdade, impresionante. Aquí xa non se me ocurre nada máis, por eso estou dicindo canta xente, non é por outra cousa. Que? Ah, sí.
Estou mirando a ver se veo alguén coñecido, pero non miro a ninguén. Ai, sí, un fan que atopei. Benito, estás por aí? Atopei. Non, pero non eres ti, Benito, outro Benito. Pero era vergonzoso tamén, non creo que... Benito! Ai, Conso, que tal estás pasando? Mira, posa para a cámara. Gracias, tía outra, gracias. Mexa coa risa. Vete ao baño, muller. Que agora vengo aquí pojar e te vas a mexear máis coa risa. Que monos. Bueno, vou a ser... Ah, está José Saranteses, voulle dar de 2 bicos. Se va a cagar. José, que tal o estás pasando? A ver, levántate e anda. Este ano quéreme moitísimo, Non sei que lle pasará. Algo vai pasar. Cousa, que xa están preparados? Non me vou meter contigo, home. Xa vou preguntar se están preparados. Que tío, mano, se escápase. Mira, os mariñeiros. Ti, queres falar algo? Que queres decir? Entón, muller. Digo, home, muller. Outra vez co chachisfacher este. Pero ti a miras normal, estou actuando e ti sempre faz igual. Sempre, que si, Álvaro? Álvaro, ti que está... Álvaro dibuixando, estaba dibuixando, capullo tamén. En vez de entender o que digo, estaba... Ai, xa sabe o precio, a ver, espera, pero tens que dicilo en público. Levántate e anda, como Lázaro, veña. A ver, veña, ponte aquí e di o precio do Satisfactory. Depende do modelo. Pero que modelos, a ver? Que hai uns de máis vibración, outros de menos vibración. Non, home. A ver, ti non te enteras de nada. Vibración é o que me dixo esa señora, que é un... Bueno, que non ten nada que ver. É un vibrador, e o Satisfactor é como unha lamprea. Porque non é... Sí. Non é coña, creo, non sei que non... Non é o mesmo un vibrador que un Satisfactor. Un succionador. Eso é, hai clavaches. É un succionador. Entón, a ver, non hai un modelo estándar. Entón, a ver, canto custa? Sei 2 modelos. Un de 400 euros, outro de 600. 400 euros? Ti estás tola da cabeza. Entón, non me chega co que me pagades aquí. Nin de coña. 400, di, Guilla, outra. Non podo. O cura. Sabes, Osvaldo, resulta que hai 2 modelos de Satisfactor. Un é tipo lamprea e outro, non sei, de pilar, que eu non sei. Carai, estás guapo, quítache a barba esta, pero estás de cura. Entón, vale, un 400, outro, 600, estou a decir que me pagan aquí no Concello que non me chega. Como? Tens que traballar doble. Los cojones. Hola, vamos doble. A ver se están, eu penso que sí. Están, xa me están chamando. Que mono. Está o meu marido aquí, ficticio, pero está. Bueno, vou nos presentar. Mi madriña que te... Ai, que pavero. Con todos vos, o equipo JA. A prótesis está matando. Está me matando, non me quedou ben. Xa lle dicía eu. Non pode ser así. Eugenio! Salúdame sempre. Pero onde vas tan escarranchado, hombre? Cala. Teño colesterol polas nubes. Pero que ten que ver o colesterol con que veñas coas peñas abertas? Xa mo dixo o médico. Os huevos, ni tocalos. Vai pa'o carallo, home, vai ao carallo. Antonio! Mira que faz ruido con iso. Bótalle aceite de ballena. Sí, ballena esa que está aí deitada, que non dá máis de 3 abdominales. Pobriña, ai, pobriña.
Quedouche moco dormido neste aparato, Manuel! Ai, pois sí que che quedou dormido, que xa leva 3 días roncando. Ai, Dios mío. A ver, que se abre de parvadas. Vamos a ver, deixamos un aparato libre que ten coscarina, baixar todas estas trajasiñas que ten. Mire, Peña, hai que baixarllas. Deixa o aparato libre. Sí, home, sí. Esa, como non as que te confaire, vai apañado. Pois mira, a partir de ahora, cada aparato deses que temos licencia de apertura, 5 euros. Ah, mire, que ratas, vaya ratas. Vaya ratas que son por un pajar. Farei gimnasia especial, camiñarei ao parque as mañas. Eu fai anos tiña sonos, agora un sono con agora un sono con e moitos anos comigo perdidos. Servirán, pero tamén atroces a tope de kilos. A presión que me sube, coas gimnasias do ben. Madrugar eu madruguei, xa veño de almorzar. Agora toca a gimnasia, desa filla, no seu paquete o rapaz. Os brazos estirarei, as pernas as abrirei. Non veces tan mal che digo que as cerro e as abren da moi ben. As veces me daban calambres, era o descontrol. Daballes pescando aparatos, tiña agujetas, non me daba dobrado. A muller os probaba, non era eu só. Era Marte contenta, sudaba moito, digo calma, para isto reventa. Dale vieja, dale, mandez abdominales que os te sales. Cerra cremallera que se che abre, e toma o abanico que isto reventa, non te desmayes. Chego, hai poucos aparatos e para os vellos, gimnasio dos baratos, damos a todos hasta quedarnos fartos, pois isto é gratis e non nos jodos cantos. Dalle que dalle verás como te volve rapaz, dalle que dalle se vas, Manuela que os te atifa, te volvas a cachar, que temos cita na parda e con tanto meneo non me vas a chejar. E mira esa, como bate, como xira a cabeza, pareceme o teu home, ali na luna buscando presa. Mira ese, xa fai como teu Manolo, movendo así a cadera, na miña casa se o deixa solo. Mira que bíceps nos aparatos, mira que pernas e mira que brazos, mira como me puxe, que pectorales, de todo conseguido a base de esforzo. Ahí está, ahí está. Que tipo teño xa, de paso xa que miras, mira a ver si atopas, a ficha sigue igual. Sin hacia aquí, sin hacia la, así estou en que estou xeñal. E chego de cabezona, pequeniña xoguetona, de que ris de picarona, se así a monitora. Canto menos fago, máis matroxo, non pexando coxo, vou facendo como poida, que non son ningún rapaz. Teño que facer meus movimentos en cada un dos aparatos, pero
y con tanta acción como me quitan los intros. Son para ti, bache, que empezar sesión. ¡Vámonos! El xirareo da roda un poquinho, todos que lle gusta máis sempre a muller. El xirareo este pouco a cintura, e me lumbao eu curarei, eu curarei. Agora ven o show, empeza a gimnasia, cada se ven aquí, van así, e senta a marcha. Agora ven o show, empeza a gimnasia, cada se ven aquí, van así, e senta a marcha. A senta a facha, a senta a facha, a senta a facha, baixa, baixa, a senta a facha, esa facha, que casi escacha. Mírala, 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 esa la malla, mírala, 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 esa escaralla, mírala, 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 esa la malla, mírala, 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 esa escaralla. Isto vai a empezar, vamos todos. Agora de acercar, ejercicio para mayores que hoxe aquí vades probar. Todos arriba xa, volvede a sentar, e outra vez arriba e palmadiña coas más. Todos arriba xa, volvede a sentar, e outra vez arriba e palmadiña coas más. Todos a disfrutar, os poderes apuntar, a gimnasia que este ano trae aquí o equipo ja. Como xa pudestes ver, aquí hai dúos tipos de ratas. As ratas son estas, que non querían pagar 5 euros por cada aparato. E depois están as ratas que denuncia Rafa Domínguez, que é o que vamos a cantar nós. As ratas de Pontevedra. De Dios. Era unha rata como un conexo, dando un paseo coa xente ao lao. Todos corrían, daballes noxo, vendo a comendo un bollicao. Alguén quería a fran da jungla, ninguén sabía o que facer, pero escoitouse unha voz moi fina. Rafa Domínguez chama a Miguel. Hola Miguelito, hola Rafael, paso por Peregrina, Peregrina eu pasei. Vi vostede a rata non a vi. Fai algo Miguelito, farei no Rafael. Rafa dixo en má invasión, buscades a solución. Os que era dixo non están por estar, que axudan a limpar. Lores pronto buscou solución, nun conto el acordou, da Michelena o gaiteiro el contratou, e tocando a rata matou. Gracias. Vamos facer unha pregunta, é moi sinxela. Quen ten mellor alumbrado, Vigo ou Pontevedra? O mellor Navidad, Vigo ou Pontevedra? Quen? Ui, está dividida a cousa. Vamos a ver. Vigo sí, moita noria, moito tal. Pero Pontevedra que ten? Que ten Pontevedra? Temos a tirolina. Temos a pista de ser, a pista de cans. Os churros de Jadiano, que non fallan todo ano. E vai ganarnos ahora aquí outra que veña a ver, noria. A ver que veñamos a dar agora, veña, vamos. El caballero, vaya Nadal caballero, falan de Vigo, Lores presume de Abeto. Parece que caballero, el vaya máis co alumbrado. Mentres tanto aquí Lores foi el o iluminado, que manda por na herrería o mesmo Abeto tuneado. El caballero,
60 metros de altura, pista de xeo a quilores, 60 puntos de sutura, e cos churros Galeano, cabo coa noria este ano. A ver, caballero, vaya Nadal, caballero, falan de Vigo, lo les presume de Abeto. 20 cañóns fan a neve, en Vigo polo Nadal, pero Lores insiste, non é medioambiental, e dinos idea por ela, a forcarei a opinar. A ver, caballero, vaya Nadal, caballero, falan de Vigo, Lores presume de Abeto. Toda vez non podo acelerar, estamos da local, avisados do radar poña multas, bater na zona o récord. E a ver, non sei que vou facer, adiantome, era Lores co alfa por riestra, esa prisa me despista. Dime cando, bestia de color, agora pensa Lores en poñer o radar para ti. Bueno, ahora vamos con una temática que, bueno, non sei que carallo tiña Franco para quitarlo dali, pero bueno, será por temas de leyes e toda a historia. Lei da memoria histórica, Mingo Rubio, que si tal. Tranquilos, que si pasamos, mañán traemos a Franco aquí. Non vos preocupar. Mañán facemos o encierro aquí en directo. Vamos lá. Volando, mi amigo Rubio volando, mis seguidores mientras tanto cantaban el cara al sol. No entiendo, con tantos años no entiendo, la funeraria fue sacando del templo mi ataúd. Tenía mis huesos allí enterrados, el valle queda conmemorado, en tanto tiempo es normal, con tanta vida social, pienso todo el día, ver la luz del día, me mueve las piernas, me mueve los pies, me pone la cabeza la gorra del revés, saludo con la mano y digo ¿qué ha pasado? Seguro que me quieren para otro golpe de estado, a otro golpe de estado. Toda mi vida fui general, el caudillo Franco yo me hice llamar. Ya no hay respeto ni intimidad, pues yo hecho polvo me fueron a desahuciar. No me dio tiempo ni a saludar a esos fans que no paraban de gritar. Oí a mi nieto por ahí Liseira, que de tierra el pobre abuelo harto está. Al momento pensé esos querrán que ponga orden al conflicto catalán. Viendo tejero me puse a rezar, como diga el suelo sin yo aún aterrizar. Tranquilo, sin ir a mediar, y eso que alguien dijo sal a acojonar. La ley de memoria histórica está, así que
Festa de almas veganas. Vamos a ver. A miña nai ten jaliñas. E ten jalos, claro. Pero as jaliñas todas no psicólogo. Todas. Non hai unha que non quede o psicólogo. Que se o juego, que se a jaliña antes, que se as violaron, xa non saben, están tolas, non saben por onde saliron. Pero nos dimos, tranquilas, que temos un galo no jaliñeiro, vaiche poñer a ti fina, vamos lá. As de alma vegana dixeron que o jalo é un violador, que monta moitas jaliñas que non queren ter relacións, e fainas poñer os huevos que despois comemos nós. Meu jalo agora non as viola, as enamora e se volven tolas. Elas invitan a un prato de millo, elles preguntan se queren ter un fillo. Despois métense coa pesca, cos peixes sufren todos con nós, que teñen tamén sentimentos, na miña cara picaban dous. Aí veñen dúas correndo que lles quitaron todo, por Dios. Miro pra elas, cheas de piercings, tres no narices e tenas orellas. Almas veganas, non ser tan finas, os meus santos son piercings das lubinas. Ora, imos con outro tema social aquí en Pontevedra que de alguma maneira temos que arranxar. Bueno, que é normal é que hai a botellón, este todo como está. Me cago en Dios, para que carallo están os contenedores? Me pregunto eu. Non seremos capaces de chupar mamanos e tirar as basuras no puto contenedor? Pois nada, pois non hai maneira. Esta canción ven a raíz de miña tía, tiña unha boda en Santa María, para pasar por ali, por medio do mexo, medio dos cartón, medio dos borrachos, de pistola, Dios mío. E a tía nunca correu tanto para ir á iglesia, me cago na cola todo. Vamos alá coa canción. Día con traxe de azul, era un día de boda, a zona estaba chea, na iglesia esperaban e Paco, vaya Cristo de verano, con peñas non daban chejado, correndo toda apurada, cruzando Gutiérrez Mellado. Eran cerca das 3, e fora un grupo de niñatos, un xogaba coa pistola, xusto cruzando me daba, era un neno de papá, disparando me salpicaba, viño tinto ou sangría, quedei alucinada. A boda en Santa María de Parva pasei por ali, puxeronme perdida, e ainda se rían de mí, E non sei para que están os contenedores, se empeñas las calles non se recicla. Eu levaba zapatos con tacones, e ia esquivando beso toda divina. Echando os pés en cada esquina, echando alcohol en un beso verde y contamina. Con a roseira en una nega y sempre que vomita. Ese pollo da camisa ordeña se peregrina. Así borracho non quería. E se paseas pola zona media tamén Pontevedra podes darte por pringao, porque está toda chea de rapaces en plena juerga. Se ninguna pistoliña salpicouche desa mezcla que lle fan. Vente pa cá, vente pa cá, vente pa cá. E se paseas pola zona melata de Pontevedra podes darte por pringao, porque está toda chea de rapaces en plena juerga.
ninguna pistoliña salpicouche desa mezcla que lle fan. Vente pa cá, vente pa cá, vente pa cá. Que tal está pasando, eh, mal? Ustedes aí, todos aí, como parece que están acojonando, me cajo en diola. Están aí todos aí tesos. Vamos a ver, outra cosiña. Sabemos que, bueno, a ver, hai mulleres que, bueno, cando chega a hora de a verdade, tal, fan un pouco avión, non? Tal, sabedes, non? Entonces, home, cajo en diola. Claro, con ganas e tal, non hai maneira de que a muller arranque, non? Isto pasoulle un mecánico amigo noso que o tipo quería tal e nada. E depois resulta que ele no periódico churrasco gratis nun club de alterne. Dixo, tío, hostia, de puta madre, védese polo cu. Quando de tal, pois eu vou a cerrar churrasco. Por lo menos, veredes o que pasou aí. Veredes o que pasou. Miña boa soltou pola boca, ven por alta submarino de coca. Centos de fardos de cocaína había na praia, non era salfina. Os misilóns abríanse solos, os derechos volvíanse tolos. E miña boa chupando un par deles, aí nadando da aldana placeres. E pousa, 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 non se che ocurra probar esa cousa. E pousa, pousa, siña, que miña boa xa están pasariñas. E pousa, 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 non se che ocurra probar esa cousa. E pousa, pousa, siña, que miña boa xa están pasariñas. Sarandeses empeza a ter calma, foi a Madrid a ver se lla salva. Sarandeses aí de Madrid facendo un inxerto e iso non falan. Na súa calva puxeron 3 pelos, ficaron os 3 con anestesia dos huevos. Agora presuma alguén me molenta, cos 3 pelos xa fai unha trenza. E pousa, 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 non poñas máis que vexe xa cousa. E pousa, pousa, siña, destapas o pene, unha peniña. E pousa, 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 non poñas máis que vexe xa cousa. E pousa, pousa, siña, destapas o pene, unha peniña. Din que Malú, Albert Rivera van ter un fillo sen tempo non era. E Rivera deixou Ciudadanos, Mariela tiña algo entre manos. Que che verá cantando Malú, bañando o meniño, limpiando o cu. E a ti Rivera o que che espera, deixas a naranxa e pasas a pera. E pousa, 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 Albert Rivera, coa túa cousa. E pousa, pousa, siña, o con Malú tes outra meniña. E pousa, 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 Albert Rivera, coa túa cousa. E pousa, pousa, siña, o con Malú tes outra meniña. Mira que sodes, que me candas a joder? Joder o temario, que? Veña, presento unha cosa que se arreglas contra. Veña, que pasada. Está ben. Ora, vamos co eso do churrasco, esas cousiñas que pasaban aí. Sí. Eugenio, dalle. Te baixar os kilos, a ti que pensas? Dalle, chiquitín. Chiqui. Dalle, chiqui. Dalle, chiqui, dalle. Vámonos. Meu home traballa para a Volkswagen, eche humanitas mecánico bo. Pásache os días debaixo dos coches, que cheo de grasa me chega por Dios. Cando imos pra cama, a min dame cousa, quere botarme un kiki e me fago o avión. Segue cheirando a grasa e dou media volta, facéndome a sorda nun lado do colchón. Non se enfada, dime na cama, e si tes grasa asunción, con tanto viste con guarnición. Iso me enfada, dígolle en cama, A grasa que teño o lambón, que
pensadera a ti toda semana. ¡Oh! A ver qué churrasco viene. Menudas noticias son temas tabú, dando en mi churrasco en algún puticlub. Comer ali churrasco nadie se imagina, dando de primeiro a meixada fina. De pronto me din por ali xa pasara, Alberto Chicote o local inspeccionara, que probara todo o churrasco da barra, dándolle un mordisco e despois informaba. Estaba arisco, fixeran con auga do pito un pucheiro de caldo de marisco. E vai a fisco, ameixa toda ilegal, procedente do norte de Portugal. Arturo, dime, que aparato teño que usar para enamorar a unha moza de 40 anos? De 40? Bueno, está claro. O Satisfyer, ven para acá, mira. Mira, con esta vas mallado. Mira, este que temos nós é o millor, é o Pro a tope, mira. Ten máis e ten menos, mira. Se des máis é on. Daxo máis on, é succión aí. Succión lento. Depois lle des aí a tope é estar, xa te pongo a mexer. Ahora apañamos con Satisfyer, non quero saber nada. Muller, vou a enseñar este Satisfyer que traio para ti. Aprenderás a usalo, nos hai que se esgotaron, están che arrasando. Produce uns orgasmos te farán moi feliz, succiona, non lastima, na pelvis tío arrimas, cun movimento gritas. ¡Oh! Este é o Satisfyer que traio para ti. Así, acerca a tua vagina, así, verás como suspiras, así, sin ton justazo intenso. Este é o Satisfyer que traio para ti. Xuntos, me veñen dos orgasmos, xuntos, con isto estou sudando, xuntos, creo que estou mexando, en un pañal que este aparato é brutal. José, vou a enseñar este Satisfyer que traio para ti. Aprenderás a usalo, nos hai que se esgotaron, están che arrasando. Produce uns orgasmos que farán moi feliz, succiona, non lastima, na pelvis tío arrimas, cun movimento gritas. Este é o Satisfyer que traio para ti. Así, acerca a tua pilila, así, verás como suspiras, así, sin ton justazo intenso. Este é o Satisfyer que traio para ti. Xuntos, me veñen dos orgasmos, xuntos, con isto estou sudando, xuntos, creo que estou mexando, tráeme un pañal que este aparato é brutal. Esta canción, señoras y señores, ya el equipo Haas llega al término de su actuación, deseando que les haya gustado, y si no, pues bueno, pues nada, pasa nada, para el año seguiremos con más historias. Está claro que cada vez es más difícil, no sabemos lo que inventar, y esto ya iremos directamente a Cádiz todas de aquí, directamente, porque el nivel está cogiendo que no sabemos ya lo que hacer.
Vale, gracias a todos por esperar tanto tiempo ahí fuera, veros las caras, que sigamos aquí participando y disfrutéis de este canal de Pontevedra, que creo que es el mejor del mundo entero, ya no solo de España. Gracias a vosotros y saludos del equipo Ja. Venga todo el mundo, que hay que estar bien preparados, que esta noche toca el cantar acompañados. Ya tenemos frase para hacer final glorioso. Cantamos todos juntos al Deportes de Me Apunto. Cantamos todos juntos al Deportes de Me Apunto. Es la hora, es la hora, es la hora de acabar. Toca, toca, palmas, palmas, que acabamos y no hay más. Gracias por su asistencia y a las murgas que aquí están. Que volvamos siempre juntos a cantar y a disfrutar. Se va el equipo Ja. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 y es que aplausos para ustedes de la murga equipo Ja. Pasen e vean. Os baños están saindo á dereita, non á esquerda. Teri, que? Teri, si disimula. Onde vas? O baño. Oh, estaba aquí atrás, muller. Non te veo, diablo. Vas ao baño. Vas ao baño. On fire, Stone! On fire! Burning love. Vou a ser por este lado. Cállese meus pantalón. Eso que decía Ramón que engordei este ano. Sebastián, vou por ti! Guapa de Elvis, ¿a que sí? Hola, chicos. Vamos a morir todos con tanta murga. O morimos coas murgas de Pontevedra ou co coronavirus, unha das dúas. Acabamos todos en San Mauro. Se ha aburrido rock, señor. Onde vai vostede? Paseo, si, vai ao baño, non diga que non. E a cafetería? Que vai a cafetería? Si, non? Unha estrella, whisky, ponche. Si, non? Alcohol non? Bueno, está guapa, Guapo, guapo. Onde vai, señor? Que tal? Un bico. Onde vai? Ao baño tamén? Marchou todo o mundo? Fantástica antes de ayer.
Sí, estuve fantástica. Bueno, máis ou menos. Que mono. Bueno, que tal o está pasando? Tranquilos. Tranquila, xa queda menos. Desta non morremos. Son xa as 11:30. Ás 12 non chego a Buenafuente xa. Joaquín, espera, máis fotos. Claro, teño que facer un book a costa de Joaquín. Como me poñe agora así outra vez, non? Mirando para o frente. Mirando al mar soñé. Bueno, xa está, xa de fotos xa... Bueno, xa cansa, sí, tanta foto. Están algúns, sí, é verdad. Non, son eu que lles pido, Que? Sí, no, pero son buenos chicos, mire, sabe por qué? Porque tampouco teñen pinchos. Están aquí toda a tarde... A secas, total. Agua? No, prefiro hijos de Rivera. O Johnny Wick de eso. No, o whisky non me gusta, no. María, ¿qué tal? Mira qué tipazo ten, ven pa aquí, que vas a salir na tele. ¿Qué tal lo estás? Mira, María, a cámara é túa. ¿Qué tal lo estás pasando? Bien, muy bien. A onde vas? Tamén vas? Pero non miras mi actuación. Miras as das Murgas e a miña non. Como te pasas? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está pasando? ¿Qué? Encantada. Sí, encantada. Están bonitas, osias, Murgas, ¿no? Mellor imposible. Bueno, sempre en familia. Marina, ¿qué tal estás? Sí. Eu estupenda. Onde saldría? A miña nai se iba a mexar tamén. Que raro que me deixara sola. Que non me deixa sola, que son como a Pantoja. O xunto de Ramón tamén. Aí non está. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué? Dime. ¡Ah, Benito! ¡Eres ti, claro! É que de noche todos os gatos son pardos, xa non me acordaba. Non te penses nada mal, Fixemos un selfies. Que? No, oi, outro, mira, espera, a ver, deixate, vou poñer o micro. É que non te miraba antes. Que ayer agarraste moito a mí. Que mentiroso. Fuches ti. Que dices, un selfie con la musa del carnaval. Dices, esa frase, ¿sí o no? Sí, chica, de verdad, Entón, antes estaba buscándote, pensaba que estabas por aí, pero estás en primeira fila. Carallo, que viñeches temprano? No, é que eu teño chufados. Non serás familiar de L'Oreal, do concelleiro do PP, que non me acordo como se chama, que ten así unha melena. Se coñeces, Víctor? Así ten cara de gracioso, iso. Non sei. L'Oreal chamo eu, porque coa melena parece... Ui! Cuidado, é que o vestido non había talla S, collín unha ML. Entón, claro, non me deu tempo a... Que? Os zapatos son, se me dicía Pilar, de chúpame la punta. Decíame, o rei Urco, decíame, como tenes que ir por unha rúa estreita, a ver como faz, porque mira, cuidadiño. Vou enseñar a cámara. Espera. Aquí que hai? Un patinete. O xente está fatal. Aquí está. Impresionante, Aplausos para as miñas botas. Cuidado, Son de Elvis total. ¿Sí ou non? Vou ir para outro lado. A ver, que tal? Que non están preparados. Din que si están, pero despois cando subo teño que baixar outra vez. A que si? Claro, xa non teño nada para estar de arriba para baixo. Que non podo couso. Ai, señora, que elegancia. Pareces a musa de Yves Saint Laurent. Que tal o está pasando? Muy bien, sí. Sí? Ai, alegro. É de aquí de Pontevedra vostede? Non, polo menos de París. Que? Pontevedra. Carai, que elegancia. Osvaldo, que está? Pilar, que tal? Que? Non sei o que di, pero bueno. O cal eran aquellas pastillas, xa me acordo. Miraches os Satisfacers do equipo G. Xa entendí algo, que hai unhas posicións máis rápidas e outras máis lentas. Que? Non estou... Ti estás, non? Pero... O Satisfacer? 2, carai. Será unha rosa ou outra azul. Que tal, bombeiro?
O bombeiro pode che apagar o lume. É que a estas horas saben os chistes. Parezco Arévalo. Que? Horribles, pero bueno. Estás sí. Chiqui, que tal? Uy, ia chamarte Cookie outra vez. Estás ben? Que tal? Gustache estas... De momento sí, non? Non se fai pesado, agora ven a quinta. Sí. Ai, bueno, na seguinte... Ui, aquí hai un que está dormido, pobre. Non me extraña. É verdad, estaba dormido de verdad, tipo. Eu pensei que estaba facendo coña. Pobre, está pensando, ainda teño que chegar ao Grove. Co que me queda. Sí. Como te chamas, home? Eu, Pedro. Pedro, estaba sopa total, Pero sopa, Que pasada, o tipo estaba... Eu pensei que era Pedro, pensei que era coña. Pero ti de que murga eres? Xa cantaches? Ah, bueno, entón, podes dormir o que queiras. Bueno, eu penso que están... Como eres tú? Estos son do Grove tamén. Oiches, Pedro? Non, home! Non se chama Pedro, me está tomando pelo, non? Ves, xa sabía. Como se chama, guapa? Jacobo. Que non son do Grove tamén estes. Nos da prensa, sí, pero espera, non te adiantes, que teño que presentalo eu. Que pensas, que vas a quitar o traballo? Mira, Joaquín está facendo fotos ao público. Bueno, vou subir. Ai, o cura, Ave María Purísima. É así, o pau cura. Que? No, sí. Pois sí, como 0-0. Como as cervezas 0-0. Aí vou. Oh, teño que subir como Elvis, así non mola. Ah, bueno, o que ia decir. Na seguinte saída, que a Dios gracias é a última, vou facer así un desfile así todo impresionante, porque eu son a musa de Yves Saint Laurent. Entón, vou ir con un vestido precioso e vou desfilar por aquí. Quero todo o mundo... Nada de levantarse para o baño, que xa se levantaron agora, Non quero deslucir, non quero que se desluza o meu desfile, verdad, Pilar? Home, é que hai que poñerse. E ti nada de falar de satisfacer cos teus amigas. Eu se penso que están afinando. Así que, por favor, na seguinte saída, vou sair por aí e todos así, mirando. Pilar, a ver, pon cara de sorprendida. Ai, moi ben. Osvaldo, ti tamén pon. Sí. A ver, todos, cara de sorprendidos, así. Pero, a ver, este lado. Jaco, ¿qué? Sigues en roncar? A ver, tens que poñer cara de sorprendida cando saio por así. A ver, todos a vez, como fago cos nenos. A ver, 1, 2, 3, todos. Podes facer así xestos tamén. Si, eso mola, a ver, así. Tamén decir, oh my god. Ti, oh my god. Sí. Oh my god. Eu penso que xa están. Ui! Non se quedo baixo. Están, chicos? Ui, non están. Non ves, agora teño que baixar outra vez. Isto non pode ser posible. Ai, de verdad, que paciencia teño que ter, Bueno, pois baixa, a ver. Xa non me queda ninguén máis que falar. Benito, aguantache moito despois? Sí. Carai, hasta 7. Manda, carallo, me lavar. Pois eu as 2 cando me fun xa me fun para casa. Mi madre, hasta 7, onde fuche despois? Ui! Que pendón. Ai, sí. É que isto é acojonante, Sí ou non? Teño que facer... Canta xente, sí, señor. Que bonito todo. Que bonito. Ai, que riquiña, me acaba de dicir unha chica. Bonita sí que eras ti. Eras son, non? Son os dúas. Señora, onde foi? Pois despois, non se enterou de nada. Na seguinte saída non se levante, porque vou hacer un desfile por aquí. E que ten que facer? A ver, xa non se acorda. Aí! Así, mire. Como se chama? Sí. Josefa, tes que decir así.
Oh my God. A ver, faino. Moi ben. Vale. Ui, mira, parece Fernando Esteso. Sí, un pouco, parece. Pero pavero. Pero máis guapo, Máis guapo, non? Sí, moito máis. Onde va a parar? Son guapo. Sí, pero onde este? De Marcón, No, eu son de aquí. Ah, do rural, do centro. Rural, aquí é o rural, non? No, do centro. Pero estaba pensando porque para Loros non sei que decían ali, que non sei que do rural, os de Murga do Naveiro, por eso lle decía. E ven todos os anos aquí. Sempre. Sí. Inauguradores do certame este das murgas. Pero que estaba, nunha murga ou non? Son dos primeiros do principal. Ai, nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Pero, como se chaman? Que murga estaba? Eran os artistas invitados. Ah, sí, xa me acorda. Pero aquí tamén, no Pazo... Sí, xa me acordo, sí, señor. Sí. Ahora todo o mundo está cascado. A mí, non sei, estarei cascada tamén. Porque xa teño unha edad. Ainda que me mira así moi floreada, moi hermosa, non, teño unha edad. Sí, vostede pensa que podo seguir? Sí, eso sí. Pero, claro. Bueno, que va, con Pajares agora? Vai máis guapo que Esteso, a verdad que sí, Non me faga caso. O que pasa é que teño que facer tempo. E claro, non se me ocurre nada, eu collo o primeiro, e xa está. Sí. Ui, agora me salió bien el acento. Ai, ti eres... Estabas ali arriba antes, non? Correa, non. José. Ostras, non me acordo. Ah, Toni, sí, como meu pai, é verdad, Toni. Que se quejan porque decían, ai, con Sebastián moito te metes, e despois métome contigo non me fas caso, hijo mío. Toni, que tes cada cousa? Madre mía. Bueno, sigo subindo por aquí porque estes xa me están probando. Madre mía, estes de grove. Jesús, como tarda. Ai, señor, que tal? Foi a por o whisky? Sí, ben. E que tal o digestivo? Ben, o que pasa que necesitaba a estas horas algo de comer tamén. De comer? No, pois mire... Sí, pois mire, eu que non teño nin pinchos, imagine como estou. Sí, menuda, que fuerte, Ah, que sí? Mérito grandísimo. E non teño nin bebida nin nada, É todo atrezo. Por eso. Bueno, sigo. Ui, un bebé, un leopardo bebé. Unha bebita. Sebastián, que? Como estás levando? Bien. A xente pórtase ben contigo? Para entrar e para salir? Sí, bueno, xa está. Bueno, vou ir un rato a falar cos meus amigos do sonido. Ai, non podo molestalos que están probando os baixos. E as guitarras. Bueno. Entón, imos facer o último ensaio. Álvaro! Álvaro, sí, o do xurado, non te... Álvaro! Mira como disimula, tipo. E sempre se va tamén a mexar cando estou actuando eu. Álvaro! Guille! Bótalle a bronca aí. O yogurín é mono, o yogurín do PP, verdad? Pero claro, podía ser o noso fillo. Guille! Bótalle a bronca, home. Sí, porque sempre se va, non me mira actuar. Estes gaiteiros. Bueno, como están ustedes? Para facer tempo, Bueno, sigo subindo a ver se ve... Miro, alguén conoce... No. Ui! Ai, hola, guapas. Que monas. Pero miro moitas butacas vacías por aquí. Sí, marcharon, claro, é que... Eu penso que para o ano deberían facer 3 días, Agora xa falando en serio, xa non estou de coña. Porque o luns foron 7 e hoxe son 6. Claro, sí, os de hoxe é verdade, de hoxe... Por que hora é? As 12:15, mi madriña Jesús. Eu penso que sí, que debería ser, por exemplo, domingo, luns, mércores e xoves, repartir. Si, agora apagan as luces e voume matar. Espera, Pacheco, que chega abaixo.
mira que cotillas estes. Sí. Señor, que vai a empezar. Sente. Que xa, isto alárgase moito. A ver, baixo por aquí. E cuidado, que chulada, dorado e todo, señor. Moito máis bonita. Vou por aquí. Vou por aquí, así miro a Víctor, que é moi guapo tamén. É yogurí. Ai, Víctor, estás cansado tamén, non? Faz un pouco, non? Ramón, estás cansado? Que contarte, di, que estás cansado? Bueno, agora sí. Eu penso que xa estamos do grupo. Ui! Que se me desconjunta por atrás todo atrás. Bueno, con todos vos, si está, os da prensa do Grove. Aplauso. Boas noites, Pontevedra, que tal, como estamos? Bueno, como ben dixo a miña compañeira María, somos os da prensa. É a primeira vez que vimos aquí a Pontevedra. Bueno, xa vedes, non somos mitología griega, ainda que parezca. Medusa, creo que están os cíclopes aí con 3 ollos ou 4 pelos, non sei que son tal. Tamén está, bueno, Cleopatra, non sei onde anda, pero non, somos o reino da carallada, que representamos as meigas, cabelas ailas, despois están os fachas, aí están, que van a dar unha caña que ides a flipar, e os picoletos, non robocos, picoletos. E bueno, sin máis, esperemos que vos guste, e nada, viva o carnaval, e aí vamos, a dalo todo, vale? Veña, aí vamos. Mais menos, xa non hai por donde andar. Por Venezuela levan todo a nombrar, e non quedan doutores na casa do mar.
junto ao sillón. Eu invento fenomenal, levábanos sin botar un polvo de verdad, un polvo de verdad, un polvo de verdad. Facíache propaganda polo Facebook e contamos algún conto como vedou. Subironse os fumes, o aire lle tira fuego, e a reina das verbenas e da diputación. Eu quero confesar que estou emocionada, que me iba a decir a min que iba a ser diputada. Ahora tuve que montar oficinas hasta na praia, en miña praia de Bascuas abarrotada. E teño que confesar que ando alfareada. Hasta Miguel o Donáutico me deu de favor. Recalito habrán a botar un concierto, e poñemos a Birbi de telonero. Vas a ver qué movido. Esto non pode ser hasta Dios que vos botou, que temos que volver outra vez a falar de vos. Non entendo pa que carallo botáis. Os tipos son unha banda de impresentables. Cuidado, cuidado, que somos netos de Franco. No funeral de Chuco andaban ensayados. Sale un tejero, cobra su en alto, ladrando viva Franco. Pero tranquilos que gobernamos bolivarianos. Dixo a ministra de Traballo que vai acabar co paro. Yolanda, Yolanda, queremos curro de perro flautas. Yolanda, Yolanda, queremos curro de perro flautas. Yolanda, queremos curro de perro flautas. Queremos curro de perro tantas eleccións que tuvemos. Non había máis que debates na televisión.
va, que va, que va. Jode todo día no monte da vila a vigilar. Que non vayamos do Anduriña para entrenar. Que os da Unión parecelles mal. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá. Queremos un derbi sobre Anduriña no Maracaná. Creo que es verdad que paje as birras e Soribán. Que o campo é municipal. Menudo tongo, o de caraxe foi pa flipar. Me parecía que ganara Champions, que sacó dos escaños na máis. Que hostias que levou a leiteira, el máis o fichaje de protección. Tiñan un plan turístico pa pijos, querían facer do Grobo un venidor. Si eu tuvera unha escoba, si eu tuvera unha escoba, si eu tuvera unha escoba, vaya escoba son que jodías. O Vénega, 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 o Vénega. Os do bloque sempre igual, todo é bla, bla, bla. E despois sale disque rindando fala Europa. O Vénega, 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 o Vénega. Es ilusión no partido galeguista que nos votó, ni siquiera os que iban na lista. Vai apuntado decía piragüista que a mitad por lo menos eran la familia. Esto es una casa de cunchas, esto es una casa de cunchas, esto es una casa de cunchas, esto es una casa de cunchas. Mira dónde está.
con viaxes de onda chegas a revolta e ves de volta. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Que con viaxes de onda chegas a revolta e ves de volta. Bueno, hasta aquí chegou a nosa actuación. Moitísimas gracias a todos. É un placer estar aquí en Pontevedra, vale? Queríamos tamén, para despedirnos, dar un saludo a todas as comparsas que veñen do Grove, vale? Porque somos un equipazo aí como o mundo. Aí los vamos. Bueno, nada máis. Un honor estar aquí, un placer. Moitas gracias a todos. E vémonos pa próxima, vale? Moitas gracias. Os da prensa, chao. Non me acordaba. Ai, é que estaban os cameríns aínda. Porque outro día vou contar unha anécdota. Xa sei que estou guapísima. Onte pola mañá, cando ia comer a casa da miña nai que vive en Sagasta, estaba tan ricamente paseando por Daniel de la Sota cando miro un home facendo aspavientos e dicíndome: eres a musa de Yves Saint Laurent. Ese home chámase Luis Fortes. É un deseñador impresionante. Vaime deixar moitísimos traxes para o ano, señor. Pero hoxe, como son a música... Ai, a música, sí. A musa de Yves Saint Laurent, vou facer un desfile e agardo que todo o mundo este sentado, mexado e bebido. Así que, Pablo, cando queiras, podes poñer a música. Estarei na pasarela Gaudí para o ano, na pasarela Cibeles, con Yves Saint Laurent. Dille, por favor. She's a crazy, you know she's a powerful.
para que se me mire mellor. Así. Espera. Claro, para que Joaquín me haga unhas fotos que son impresionantes. Así, vou poñerme así, de cu. Joaquín, cando queiras. Así. E ahora por diante tamén. E ahora aplausos para a musa de Saint Laurent. Bonito, Bueno, pero vou baixar para lucirme máis porque aínda están preparando as murgas. Sí, vou baixar despaciño porque como se me caiga unha flor. A ver, Pilar. Agradecida. Espera, que baixo cantando. Ti, ponte aí e me das a man, eu canto. Agradecida e emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Fai así, Pilar. Eso tiene. Espera, que vou saudar a alguén. A ver. Aquí está. Iba a chamarte Esteso, pero paso. Xa sei quen eres. Mochivou agora alguén por WhatsApp. Fuiches o presidente da Cultural. E cantas que te cagas. E por que non nos cantas nada? Algo aquí. Que cantas? A ver, pero Manolo Escobar, cousas así. Sí, que vas polos povos, e por aí. Impresionante. Deixasme barba, Benito. Sí, é verdad. Porque era outro. Eu chamaba polo outro Benito. Pero é verdad, sí. Espera, teño máis chivatazos. O de whisky. Lino. É máis outro que está aí ao lado. Claro, porque eu chivoumo un deseño, xa sabedes. Que eu tamén estive en serio. máis en expresión, pero en serio tamén. Lino e Morgade, como Ana, como a visitar. Claro! Me mandaron un WhatsApp, mira, todo unha lista, tal, Lino, non sei que, non sei canto, Fei non sei que, non sei canto, Benito, presidente, non sei que. A muller que está al lado tamén. Este Manuel. Sí. Dixo, estás facendo? Non pode. Sí. Claro, que está orgullosa da súa pupila, mírame pola tele, di, María, e me mandou unha lista. E di, o que foi polo whisky, Lino. O que foi polo whisky, manda carallo. Bueno, era eso solo, Benito, que xa que non nos queres cantar unha canción, pero Lino, ti tamén estiveche en senio. E que soasme. Bueno, el si de Morgade tamén. Si, moitos anos. Carai, eres teatreiro tamén. Pava, non podes facer algún dúo comigo? E Benito cantando, o trío, la. Claro, vamos facer bolos, a enriquecernos. Porque aquí, bueno, moi rica, non ves que non podo comprar un Satisfactor, xa che dixo todo. Hola, Toni, ves, acordeime. Gusta o vestido de Saint Laurent. Bueno, é un bikini con imperdibles postos, pero dá o pego. Total, o tul é de AliExpress. Sí, non. Entón, aquí cosín por detrás, e xa está feito. Un traxe de Saint Laurent. Onde va, sonido? Ui! A ver que vou detrás, mira como corre. Parece do diario. Que corre. Que? Ai, gracias, sí. Que atrevidas son, Sí, tamén lo digo. Teño o tipo entón, non? Que? Ninguén se asusta. Que pasa? Estas alturas? Sí. Mañán teño unha cousa para as dúas cancións que voulle dedicar. Sí, claro, meu Lores. Vai vir, mañá ven. Que? Non, malo non, é todo bo. Hola, Josefa. Xa estás aquí. Moi ben, estiveches no desfile, E fixeches así. Oh, my God. Moi ben. Están probando. Ui, vou baixar por aquí. Ainda non están preparados. Entón, a ver agora que fago. Que?
Xa sei, pero eu non teño a culpa. Non ves que están probando? Marcha, di, señora. Que se apuren que se non marchamos. Pero que culpa teño? Mira, pobriña, hai un neno que xa está dormidiño, non me extraña. E Jaco seguro que xa está dormido tamén. Unha vez. Benito, que? Que tal, home? Tiven que sair. Onte fun de pirata, pero pude ir de Yves Saint Laurent. Que? Si, un jardín. Tamén pode ser Jean-Paul Gaultier. Ah, que sí? E Lorenzo Caprile. O de Maestros de la Costura. Podía... Claro. Eso sí. Podía contratarme Lorenzo Caprile de xurado ali no... Que? Ah, que sí, señor. Que elegante, ven. Víctor, estou guapa, que sí? Bueno, vou lucirme máis ata que me digan María, ya está. María, xa está. Aí vou, Pilar. Ui, agora sí. Sí, muller. Pero a ver, despois... Agradecida. Xa o sei. Si un ano casi me mato por aquí, como Sabina. Un saludo, maestro. Agradecida y emocionada solamente puedo decir... Espera, ¿no? Gracias. Que ahora teño que pasar. Venir. E agora sí. Gracias, Pilar. Si non fora por ti, onde estaría eu? Esta é a última, tranquilos, que non cunda pánico. Ao final non morimos, porque agora ven... Ui, que me tocas, Dios de atrás, mira. José, José, como Rocío Jurado, José. Con todas vos, Leña Verde. Dalle Martiña que non parece pedal, collo retales que xa empeza o carnaval. Veña, pasa Martela, cálate Robin que ao final ainda che vou dar. Levo 6 horas atrapada ali no telar. Veña, apura veña. Vamos tomarnos un momento, levo un ano cosendo. Ahora imos a facer de un traxe a uns cantos do pueblo. E parte do estranxeiro chegou o voso entroido. Deixa Julla que xa empeza a actuación, que xa está aquí Leña Verde, uns influencers da moda internacional. Facemos os traxes a Rosalía e o voso Drácula. Quen lle dera Louis Vuitton ter esta reputación, que xa está aquí Leña Verde para divertirte. Vente de festa con nos, vente de festa con nos, vente de festa con nos. Boas noites, Pontevedra. Somos a Murga Leña Verde. Vimos do Grove
Este é o cuarto ano que vimos aquí, a verdade é que levamos xa moitos días de actuacións e de cousiñas, pero sempre unha gozada, sois un público maravilloso! Un aplauso para este público, por favor. Bueno, todos os anos o dijo e todos os anos me gusta decilo, somos unha murga, unha comparsa que chamamos no Grove, de 52 personas este ano. Aquí podemos vir 20, pero por suposto un saludo aos nosos compañeiros que nos están mirando en directo, todos, que son todos uns cracks. E xa de paso, saludar a toda a xente do Grove que nos está mirando tamén polo canal Rías Baixas, porque ao final non podríamos estar aquí se non fora pola tradición comparseira que temos no noso pueblo que levamos mamando desde miniños pequenos. Un saludo para todos. Bueno, sin máis, vamos a empezar a contarvos a historia de Viaxes Bionta. Esperemos que vos guste. Todo ano a coser para vestir as comparsas, así janar uns cartiños para ir de jarana. Pero desta vez vou a facelo ben, vou a miralo na agencia. Seguro que non hai problema, que espera do Pepe. Bajín un viaxe a Cancún con hotel de 5 estrellas, con pulserita e todo. Non me pajara o avión, tuve que ir na bodeja como a un can. Vaya decepción o ver que era un jalpón ali no medio da selva. Cando volvín en patera supen que me estafou. Que jeta tes, a conta nosa fixeste lo chale. Que jeta tes, me pajas que a tomar o café. Bueno, esta era a historia, é unha muller que estafou ao mundo de xente, supoño que xa os enteraríades ou xa os cantarían as anteriores murgas. Vamos agora a falar do revolucionador de familias, o provocador de divorcios, a revolución do ano, viñeron os reyes cargados, ao final tuvemos que paselle unha canción todos. Vamos a falar do Satisfyer, amigos. Como lles gusta o Satisfyer, Hasta vi un par de jubiladas por aí que se lle dibujaba unha sonrisiña, carajo. Esta de aí. Chejín de sorpresa a casa, caladiño e a escondidas. A muller está no cuarto, escoitín como gemía. Xa me vi a cornamenta como o rapaz da isla, correndo pola lanzada, gritando Estefanía, gritando Estefanía. Déixame que cho presente, este é o Satisfyer. Non me jode a cabeza, deixa pelos na cama. Con esta tecnoloxía ti non podes facer nada. Xa conoce a familia, tua irmán está encantada. Sí, oh, sí, oh. Tua irmán está encantada. Sí, oh, sí, oh. Para aspirar a cociña eche unha maravilla. Para cabeza das gambas si te cena coa familia. Por si vas no Bran a playa e queres joder na valla. Menuda revolución, es todo Satisfyer. Vamos a falar un pouco de algo que pasa en todos lados. Hai moito malotillo por aí solto. Por aquí sei que é novao. Moito chavalito, xove, nini, que fago da miña vida, vou me dedicar a ser malote. Vamos falar deses malotes e do malote maior que tendes aquí en Ponte, que é Lores. E de como lle costou, bueno, para ser goberno, cada vez está máis difícil. Vamos contar un pouco todo eso.
con o vao de Ponte. Non hai policía, pero hai malotes. Métense en pelea, rompen pivotes. Voy a entrar no móvil pa' ir pola calle. Con o vao de Ponte. Hai ocupase tamén cantautores. Todos os chavales suben stories cando están de Angler en PTV. ¿Qué pasa? Si no che gusta queimo chachabola, pero sin compasión. Vendo contrapastis e revendo entradas para ir a ver o teatro. Cuidado todo, Dios, ¿qué pasa? Pola calle a peña me respeta. Ti non busques follón. Somos que lle dixo a Mike Tyson que mordera que la orella. Cuidadiño con nos. Ahora escoita a historia da miña vida, porque antes desto ni Dios me conocía. De como un enfermero chegou a ser o alcalde da cidade chamada Ponte. Ali en Villalonga crecí toda a vida, xa era o jefe do barrio e da miña pandilla. Tamén na clase era o máis espabilado, porque todos os anos me botaban delegado. Un do bloque, eu me falando cuns amigos e pideume que fora a liderar o seu partido. E miña nai decía, unha e outra vez: os da dereita de Ponte votarás do poder. Pois se me prieto co meu redactor e xa non salgo ni no faro ni na voz. Ahora que teño a morera e a de Moaña, o meu equipo é unha animalada. Foi moi difícil conseguir a coalición, porque negociando eu sou moi cabezón. Xa podo facer o que me dé a gana. Flores in the house, vou a liar a parda. ¡Ja! Somos os jefazos nas eleccións, nos pactamos, manteremos os sueldazos para seguir tendo o povo enamorado. Ahora que vemos como se fan e as cousas que so das obras funciona, xa nos poñemos manos a la obra. Collo costureiro que hai que ir a darlle unhas puntadiñas ao municipal. Ten coidado onde pisas, porque Ponte vai a estompar. Bum, bum, a Ponte do Burgo, bum, bum, ata nacional. Bum, bum, sin gasolinera y desa quedar. Bum, bum, vamos fechar entre. Bum, bum, menos me da pomar. Bum, bum, os postos de traballo a nos danos igual. Bueno, este mes de septiembre, fue en septiembre, ¿no? No, octubre, fue en septiembre. Viñeron a Toxa, a nosa illa Toxa, fixeron un congreso, podían de chamar o mellor de cada casa, porque realmente estaba ali o melloriño de cada casa. Viñeronse reunir a Toxa, pois, non sei, a verdad, coa idea de arreglar o mundo, coa idea de arreglar o país, non saben arreglar as súas casas, pero... Viñeron joder mariscadas, vamos, e viñeron pasalo ben coa excusa de tal. Tiñamos todo o pueblo revolucionado, cheo de policías, mirándonos containers, veu o rei a inauguralo, bueno, a locura, veu sin Leticia, pero bueno, pero veu. Vamos contar un pouco eso, e de paso vamos falar de todo o proceso que hubo este ano, de eleccións, dublilecións, tripilecións, de todo ese proceso tan bonito que nos fixeron aquí neste país. Vamos a ello. Eu vou agora máis ao colegio que cando era mi niño, mira ti. Ese congreso na Toxa que nos truxo toda a rela. Políticos, empresarios, rejateando as collareiras, todos facendo chanchullos para encher as carteiras, perseguindo a Mariano como as moscas a merda. Que merda, merda, que merda, pero merda solo hai unha. Está toda no congreso e nunca vai
traballadores, eles cada vez máis ricos e nos cada vez máis pobres. Non había solución, repetiu as eleccións e buscabas maioría e subiron os de vos. Pensabas que ias bordar e atinaras no ojal, no había parche que tapara ese percal. Ahora vamos a pactar, catalanes, comunistas, batasunos e demais, tua muller para a igualdad, Echenique movida, Puigdemont para exteriores, que total fora xa está. Rivera iba pa consumo, que moi mal non se llega. Junqueras con ese bollo vai para seguridad. Non manda un mandancete, Pedro xa durme feliz. Xa hai goberno no país. Non era sin tempo tampouco, non era sin tempo. Bueno, iba a dar aquí un discursazo para presentar esta canción, pero en realidad creo que se presenta bastante sola. Quero dedicarlle a toda a xente que haiga nesta sala que sexan votantes de Vox. Esta canción vai pa Vox. Como pudo tanta xente decidir ir a votarte? O franquismo estaba jachado, pero foron es humano. Como podes vir dejarme a violencia no debate contra o teu patriotismo ignorante? Sairemos todos a calle, que non me veñas a falar de violencia familiar, nin de como coser botóns para poñerlle solución, pero que non te vou nin a escoitar, que xa non vamos ir pa atrás, porque bastante nos costou facer oír a nosa voz. Non é normal o do teu partido, debería de estar prohibido. Andas a fabricar fascistas, todo a base de mentiras. Non é normal o do teu partido, debería de estar prohibido. Basta xa de ataques racistas e reprimir as minorías. Adiós, que vamos a loitar por acabar con vos. Bueno, creo que esta historia tamén a conocedes. É o malo que ten vir de últimos. Supoño que xa alguén vos falaría dese cura do Grove. E se non, bueno, foi a nivel nacional aquí o asunto, Ese cura do Grove, que a saber que andaba mirando para poñer unha foto de 2 actores porno na folla parroquial, pero ese domingo a iglesia estaba chea. Estaba chea por todo Dios. Triunfou como Coca-Cola. Vamos con esta canción, va.
Ahora don Antonio é o máis fashion de toda a iglesia. Ten o jorro de Lancos, a sotana e de Dior. Debaixo non mires que calzoncillo que non che leva, porque o noso cura vai a fotos busca. Xusto deu no clavo que estaría mirando no interview sendo rapaz, gustaba a berrocar. Ahora que son grande miro a folla parroquial. Vente que vamos pa' iglesia, que dice que está a reventar. Penso que está rubia a comulgar, o que xusto se dou conta, seguro que era fan de Lucía la Piedra en Nacho Vidal. Ai, 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 que estarías ti facendo? Ai, 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 saltándote mandamientos. Ay, 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 porque para reconocerlos, ay, 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 ya tienes que ser un experto. Bueno, esta xa é a última. Sinto, sei que quería der máis, que ainda é pronto, que non levades aquí un mundo de horas, pero é a última xa, en serio. Vamos falar aquí do personaje ese de Chicote, que veo aquí a facer o programa este de que as ameixas eran de non sei donde, tal e tumba. Bueno, si siguera sacando grasa as freidoras, igual nos iba mellor a todos. Pero bueno, vamos falar un pouco deso. Vamos falar dos badenes estes que vos puxo Lores, perdón, os radares, que non se pode ir a máis de 10 por hora. Outro día iba Robin paseando o can, tiroulle así un pouco multón, disciplín, e non apajou, conste. E vamos a despedirnos xa. Moitas gracias por acollernos un ano máis aquí, sempre un placer vir cantar aquí ao Pazo da Cultura. Espero que disfrutarades, espero que disfrutedes máis mañán. Justo a meixa, non sei por qué. Esta non é de carril, el bijote é de Estoril. Porque non contas toda a historia tal como é. Solo vendes a túa versión deste pobo tan traballador. Coidado que somos mecos, e con non se meten indios. Se nos falta o respeto, pa fijeira como meco. Noso pobo é un exemplo, por a sanidade xuntámonos, como cando foi do peixo, vamos xuntos todo o pueblo. Ponte, aquí os turistas sempre o pasan moi ben, todos coa Guardia Real, so de Bifiter non dijo máis. Lores, puxetes os radares pangarades, xa non podo salir a correr, porque un paquete me van a meter. Se queres chejar a tempo, un paquinete de esos tesquete, nunca hai aparcamiento, só valores no concello, o importante son os premios, a mellor cidade pa vivir, temos todo o que queremos, que querera caballero. Vai fechando costureiro e jardando a tela que sobrou, xa están os disfraces feitos. Xa empezou o voso entroido, gracias polo voso apoio, por estar sempre aquí con nos. Disfrutemos todos xuntos, polos bares seguiremos. Foi bonito este momento, volveremos a cantar pavos cada ano en febreiro, cando che
saludo a Paco, o do telón que se jubilou este ano. ¡Ese Paco! ¡Queremos de Paco! Ese Paco Es que ahora tendré que pechar a man. Aplausos para a Leña Verde. Queda unha música por aquí. E agora pido que suba o xurado porque van deliberar as 5 murgas que pasarán mañá final. A vos 10 minutiños que isto a ver, si pode ir rápido. Graciñas. Rabachón,
Ya no sabía pico, un loriño
Queda pouca xente xa. Imos coas votacións para a final de mañá, cando o xurado este preparado. Imos xa. Imos primeiro cos puntos para os de Soremai. 5, 5, 6. Agardo por Álvaro, un momentiño. É primerizo. 5 tamén. 5, 5. Total, 31. Agora, espera un momentiño que Álvaro... Xa está. Imos a puntuación para os de Noalla. 5, 6, 5, 5, 5, 5. Total, 31 puntos. Agora, Romanox. 6, 7, 7, 6, 6, 6. Total, 38 puntos. Imos coa puntuación para os Oneis Bing Bang. 6, 7, 7, 6, 7, 7. Total, 40 puntos. Agora a puntuación para a tropa de Moncha Caralla. Perdón. 7, 9, 8, 5, 8, 10. Total, 47 puntos. Agora Jana de Leria. 7, 9, 9, 7, 8, 8. Total, 48 puntos. Imos puntuación para os do Valdo Lérez. 8, 9, 9, 6, 8, 9. Total, 49 puntos. Agora los PTV. 7, 8, 8, 7, 7, 8. Total, 45 puntos. Agora toca yo turnos arrombados. 7, 7, 8, 8, 9 e 7. Total, 46 puntos. Murga do Naveiro. 6, 7, 7, 6, 7 e 8. Total, 41 puntos. Puntuación agora para equipo J. 7, 9, 10, 7, 9 e 9. Total, 51 puntos. Imos agora cos da prensa. 6, 7, 7, 6, 7 e 7. Total, 40 puntos. E para rematar, puntuación para Leña Verde. 7, 9, 10, 6, 8 e 7. Total, 47 puntos. Pasan a final tropa de Moncha Caralla, Jana de Leria, Valdo Lérez, equipo J e Leña Verde. Noraboa. Pido un membro de unha murga, das murgas, que suban para mañá, para a orde da aparición. Graciñas e ata mañá vos esperamos. Ata mañá. Mañana podemos facer mellor, estamos a 2 puntos,